La historia comienza el 30 de julio de 1955, donde vemos que un grupo de criminales es transportado por el guardia de seguridad en un transporte público, algo poco usual y que llamó la atención de los pasajeros. De pronto, una niña llamada Hannah del susto dejó caer su muñeca, por lo que uno de estos criminales intentó ser amable con ella y devolvérsela. Como era de esperarse, la situación se malinterpretó y todos pensaron que en realidad le quería robar a la niña. Debido a esto, el guardia llamado Ishihara los obligó a bajar del bus y a pesar de la intensa lluvia que caía en la ciudad, seguidamente observamos que dicho guardia golpea al delincuente que intentó ser amable y lo regaña recordándole que la escoria como ellos no tienen el derecho de tocar las pertenencias de otros. A continuación, descubrimos que los 6 delincuentes jóvenes fueron llevados hacia una prisión remota, en donde nada más llegar quedaron bajo la custodia de Sasaki, el doctor a cargo de la prisión, quien al parecer disfruta mucho de su trabajo, ya que consiste en humillar a los prisioneros para comprobar que no hayan ocultado ningún arma en sus partes íntimas. Como podríamos prever, la situación es tan vergonzosa y dolorosa que ni siquiera el tipo más grande del lugar era capaz de moverse después de sentir las manos frías de Sasaki en su cuerpo. Pero Ishihara claramente no iba a permitir que se quede allí todo el día. Debido a esto, comienza a golpearlo para que se ponga de pie. Luego de que todos los jóvenes hayan sido humillados por el doctor de la prisión, fueron llevados hacia su nuevo hogar, la celda 6, donde conocieron por primera vez a su senpai, un tipo arrogante que los desprecia por ser unos niñatos orgullosos. Esta situación hizo enfurecer a los 6 jóvenes, quienes le aseguran que nadie se preocupará por él si es que sucede un pequeño accidente dentro de la celda. Sin embargo, vaya sorpresa se llevaron los jóvenes porque al intentar golpear a su senpai, lo único que obtuvieron es una paliza de su parte. Después de ser golpeado en reiteradas ocasiones, Minakami Mario le suplica al tipo frente a él que lo mate, porque ya no tiene sentido seguir viviendo, mientras que Yokosuka Joe le ofrece un cigarrillo a cambio de su perdón, algo que no le agradó demasiado a su sensei. Aunque antes de que pueda decir algo fue interrumpido por Ishihara, el cual se regocija viendo que los jóvenes han recibido una gran paliza de bienvenida. Seguidamente les advierte que por pelear tendrían que ser llevados a las celdas de aislamiento, solo que al ser su primer día no recibirán un castigo. Por el contrario, su sensei Rokurouta Sakuragi será castigado por haber roto las reglas, lo que significa que presenciarán en primera persona lo que sucederá si ellos lo hacen. A continuación, Ishihara golpea a Sakuragi hasta provocar que pierda la conciencia y luego le exige a los jóvenes que se vengan de la paliza que él les había dado. Sin embargo, todos se negaron porque no consideran honorable golpear a un tipo que no puede defenderse. Como era de esperarse, Ishihara se enfureció y se dispuso a darles una paliza para que aprendan a seguir órdenes. De repente, Sakuragi se puso de pie y detuvo al guardia, quien muy enojado se preparaba para golpearlo otra vez. Aunque antes de hacerlo fue interrumpido por Sasaki, el cual le recuerda que le dijo muchas veces que no debe golpear a los prisioneros. Unas horas después, cuando Sakuragi recuperó la conciencia, se alegró al ver que todos estaban preocupados por él y que incluso Matsura Masaku se encargó de limpiar la sangre de su cuerpo. Debido a esto, comenzó a sentir un poco más de respeto por todos, y mientras compartía con ellos el cigarro que Joe le obsequió, tomó la decisión de revelarle su nombre, no sin antes que ellos les digan los suyos. Y tras un largo mes conviviendo en la celda 6, observamos que los 6 jóvenes que ingresaron hace poco lograron formar una buena amistad con Sakuragi, a quien apodaron Anchan, debido a que lo respetan como si fuera su hermano mayor. Seguidamente podemos ver que Sakuragi ejerce de entrenador para los chicos que desean pelear tan bien como él. Entre ellos se encuentra Mario, quien al parecer es el que más deseos tiene de luchar como corresponde, aunque tiene un pequeño problema, y es que no le gusta entrenar demasiado, algo que Toyama Tadayoshi, apodado el soldado, le recrimina. Pero Matsura Mansaku, conocido como Repollo, le pide a Tadayoshi que no sea tan duro, porque él también se siente exhausto, por más que su trabajo era solamente sostener las piernas del soldado mientras realiza sus ejercicios abdominales. Por otro lado, Maeda Noboru, apodado Tortuga, y Joe juegan a un juego de mesa, en el que para mala suerte de este último, Tortuga es demasiado bueno, lo que lo llevó a perder 200 yenes. Soldado, al percibir que ni él ni Joe han entrenado en el último tiempo, le sugiere que deberían intentar ganar un poco de músculos, pero Tortuga le asegura que no los necesita, porque tiene unos fuertes dientes que lo ayudan en los combates. Nomoto Ryuji, también conocido como Descubierto, le indica que eso es una estupidez, porque no siempre le funcionará, debido a que sin importar la fuerza de su mandíbula, si alguien le corta el cuello, lo matarán igual. Seguidamente le confiesa que está sorprendido de que haya sobrevivido tanto tiempo, teniendo tan poco criterio. Sus palabras hicieron enfadar a Tortuga, quien se dispone a darle una paliza, aunque justo a tiempo Mario intervino para evitar que peleen por tonterías.
Ante esta situación, Tortuga le asegura a Descubierto que no tiene ni idea de la realidad que ha vivido en la calle, porque hace 10 años que vive solo y jamás le sucedió nada. Luego le pregunta a Joe si comprende cómo se siente, porque él también es huérfano, pero Joe le revela que a pesar de que sí es huérfano, no está solo, debido a que tiene una hermana pequeña llamada Meg, quien se quedó en el orfanato y con la cual han vivido todo tipo de situaciones desagradables por no ser japoneses puros. De pronto fueron interrumpidos por Ishihara, el cual informa a Joe que tiene visitas. Y tras su feliz partida creyendo que es Meg, podemos ver que Sakuragi le asegura al resto que no se trata de ella, porque en este lugar no se permite visita de menores. Más tarde, Joe le confirma a sus compañeros que Sakuragi tenía razón, porque recibió la visita de la directora del orfanato, quien le informó que Meg tendrá un padre adoptivo, algo que claramente no hizo muy feliz a Joe, porque a lo largo del día podemos ver que esta situación lo tiene intranquilo. Sus nuevos amigos, al percatarse de esto, trabajaron juntos para brindarle una oportunidad de fugarse cuando el tipo que trae las provisiones al reformatorio dejó la puerta abierta hacia el exterior. Por lo tanto, vemos que Tortuga se lastimó a sí mismo y comenzó a gritar que una serpiente lo había mordido. Gracias a esto, los guardias se distrajeron. Sakuragi, consciente de que solo tendrá una oportunidad, animó a Joe para que empiece a correr, mientras él grita desesperado que ha visto a la serpiente. El resto de sus compañeros de celda también proceden a gritar para despistar a los guardias y así permitir que Joe pueda salir. Más tarde nos dirigimos con Ishihara, el cual es regañado por el director del reformatorio debido a que permitió una fuga, y le exige que lo encuentre en menos de 48 horas. De lo contrario, la policía tendrá que intervenir. Unas horas después descubrimos que Sakuragi y sus chicos fueron golpeados por haber ayudado a Joe, algo con lo que Descubierto no estaba demasiado feliz. Por lo tanto, le indica que deje de quejarse, porque él decidió por sí mismo ayudar a su compañero, al igual que el resto, quienes también recibieron golpes por el simple hecho de que ayudaron a un camarada. Mientras tanto, observamos que en el orfanato Meg es entregada a su padre adoptivo, un tipo asqueroso que evidentemente planea hacer otras cosas con ella. Ahora podemos entender la razón de que Joe estuviera tan preocupado, ya que era consciente de que su hermana estaba en peligro, porque al igual que la directora del orfanato hizo con él, tiene total seguridad de que la iban a entregar a un pervertido que abusara de ella a cambio de dinero. De repente, Joe irrumpió en el orfanato exigiendo que le devuelvan a su hermana. Sin embargo, fue recibido por la directora, quien asegura que lo estaba esperando. Luego, los guardias que permanecen ocultos se lanzaron sobre Joe y lo capturaron una vez más. Por lo que, sin nada más que perder, Joe le pregunta a la directora cuánto más tendrá que satisfacerla para que le permita ver a su hermana. Esta acusación hizo enfurecer a la directora, quien le reventó una maceta de cristal en la cabeza, y ante la atenta mirada de los guardias, le asegura que si continúa hablando, lo matará. Pero sorpresivamente Meg la detuvo y se disculpó por las molestias ocasionadas por su hermano, el cual intenta explicarle lo que sucederá si se marcha junto a ese hombre. Sin embargo, ella muy enojada le confiesa que está cansada de sus mentiras y le revela que desde ese tiempo que está lista para ser usada por otros, porque lamentablemente es la única opción que les queda. Al final le exige que deje de pensar en ella, porque desde ahora se las arreglará por sí sola. Sus palabras destruyeron el corazón de Joe, quien no puede hacer otra cosa más que llorar y no oponer resistencia a que los guardias se lo lleven. 2 semanas después del fallido intento de fuga, los compañeros de Joe aún esperaban pacientes su regreso a la celda, y tal como lo esperaban, Ishihara lanzó a Joe de nuevo junto a ellos. Debido a esto, el hermano de Meg se disculpó con sus amigos, porque no fue capaz de evitar que lo capturen de nuevo. Pero ellos le aseguran que no tiene por qué disculparse, ya que con el simple hecho de que haya podido ver a su hermana una vez más, es suficiente para considerar la fuga un éxito. Luego Sakuragi, siendo muy amable, se ríe de sus moretones en la cara, y le asegura que ahora lo arreglarán un poco. Sus palabras provocaron que Joe estallara en lágrimas, ya que por primera vez en mucho tiempo, se siente apoyado por alguien que no busca nada a cambio. Sin embargo, todo este momento emotivo fue destruido por Descubierto, el cual se queja de que los hayan golpeado por nada. Y en parte tiene razón, porque Joe fue tan estúpido que acabó en el mismo lugar donde empezó. Aún así, Sakuragi le asegura que no debe fijarse en los resultados, porque deben estar alegres de que al menos alguien logró aprovechar la oportunidad de escapar, algo que no ocurre normalmente. Y por más que Joe no consiguió mantenerse oculto, sí pudo ver a su hermana, que es lo más importante. Más tarde observamos que tras percatarse de que Descubierto no es tan cercano al resto de sus compañeros de celda, Ishihara intenta aprovecharse de esta situación para convertirlo en su soplón, ya que al parecer tiene un odio inconmensurable para con Sakuragi. Por lo tanto, le brinda información privilegiada sobre que el tipo al que tanto adoran sus amigos, en realidad es un asesino que acabó con la vida de sus padres. Esto dejó en shock a Descubierto, quien no puede creer lo que está oyendo. Debido a esto, sin pensarlo ni un segundo, fue rápidamente a informar al resto de los chicos sobre la situación de Sakuragi mientras estaban en el comedor. Luego, disfrutando del momento, le exige a Sakuragi que les cuente lo que pasó aquel día en el que mató a sus padres. Esto hizo enfurecer al acusado,
Mario, el cual le pregunta quién le dijo semejante barbaridad. Pero antes de que Descubierto confiese, fueron interrumpidos por Ishihara, el cual aprovechó el momento para castigar a Sakuragi con una dolorosa golpiza. Más tarde vemos que al regresar a la celda, Sakuragi se dispone a hablar con Descubierto, aunque este simplemente lo ignora y llama al guardia para que lo lleven a la biblioteca. Tras la partida de Descubierto, el resto de chicos intentan hablar con él, aunque Sakuragi, al golpear a Mario, dejó bien en claro que no desea hablar sobre este asunto, algo que dejó muy afectado a todos, porque creían que él era su camarada, aunque ahora pareciera que fueran enemigos. Seguidamente le pide al guardia que lo lleve a la biblioteca porque olvidó algo allí. Minutos después, Sakuragi descubrió que Ishihara y Nomoto tienen una alianza un tanto extraña, debido a que el único fin del guardia es obtener las excusas necesarias para golpearlo, aprovechándose de los testimonios falsos de Descubierto. De repente, la charla entre Ishihara y su soplón fue interrumpida por la alarma de incendios. Por lo tanto, uno de los guardias le pide a Ishihara que se encargue de sacar a los chicos del segundo complejo y llevarlos al patio. Sin embargo, consciente de que allí se encuentra la celda de Sakuragi, él decidió lanzar la llave número 6 por la ventana, mientras le revela a Descubierto que lamentablemente ha perdido la llave de la celda donde están sus camaradas. Después, con una cara tenebrosa y empuñando su arma reglamentaria, le exige que no diga ni una palabra sobre esto, a cambio de que él no le cuenta a nadie sobre los cigarrillos ocultos en la biblioteca, los cuales en realidad fueron los causantes del incendio, porque Descubierto se olvidó uno encendido cuando fue atrapado por Ishihara. A continuación podemos ver que mientras todos los prisioneros huyen hacia el patio, en la celda número 6, los chicos se desesperan porque nadie abrió su puerta. Por otro lado, Descubierto se encuentra muy nervioso porque la culpa le carcome la cabeza. De pronto, todo este malestar se multiplicó al ver que Sakuragi no estaba en su celda, sino que ahora se encontraba frente a él en el patio. Posteriormente, tras la huida de Ishihara, llegó el peor momento para Descubierto, ya que Sakuragi le pregunta dónde está el resto de sus compañeros de celda. Su pregunta fue demasiado para Descubierto, quien de rodillas le asegura que no hizo nada, aunque Sakuragi es muy inteligente y se percató de que traicionó a sus camaradas. Por otro lado, observamos que dentro de la celda 6, los chicos hacen lo posible para abrir la puerta, aunque ni siquiera consiguieron hacerle una abolladura. Mario, sin perder la esperanza, le asegura a Sakuragi que los vendrán a ayudar, pero Soldado lo golpea exigiendo que despierte de una vez y se dé cuenta de que ahora están solos. Sin embargo, Mario no estaba equivocado, porque Sakuragi, tras descubrir la verdad sobre lo que hizo Ishihara, corrió en busca de sus camaradas, a pesar de que grandes llamas invaden el lugar y de que Descubierto le asegura que nadie lo felicitará por ser un héroe. A continuación podemos ver que Sakuragi logró llegar hasta la celda 6, donde se disculpa con sus camaradas por haberse tardado demasiado, y luego, sin importarle que la puerta se encuentra extremadamente caliente, hace lo posible por abrirla. Por otro lado, Descubierto intenta hallar la llave que Ishihara descartó, debido a que la valentía de Sakuragi lo hizo cambiar de opinión sobre lo que considera correcto, y en un intento de remendar sus errores, quiere hacer lo posible para ayudar a sus camaradas. Solo que al encontrarla fue sorprendido por Ishihara, quien al descubrir que Sakuragi ingresó al complejo en llamas por voluntad propia, le asegura que si se deshacen de esa llave, todo se acabará, y esto se convertirá en una anécdota. Pero Descubierto se niega a entregarla, porque ahora comprendió que los tipos de la celda 6 son sus primeros compañeros en toda su vida, y que puede confiar en ellos. Claramente esto no le hizo ninguna gracia a Ishihara, el cual sin pensarlo demasiado le dio una paliza hasta que escuchó un fuerte ruido dentro del complejo. Debido a esto dejó de golpear a Descubierto y le indica que puede hacer lo que quiera con la llave, porque de todos modos ya no tiene tiempo para ayudar a sus camaradas. Mientras tanto, dentro del complejo observamos que Sakuragi fue aplastado por un poco de escombros, aunque los mismos no fueron suficientes para matarlo. Pero antes de desmayarse, Mario, quien era su principal apoyo moral, se entristeció al descubrir que todo se acabó, porque la pierna de Sakuragi quedó atrapada con rocas. Aunque él le suplica que no se dé por vencido, porque está seguro de que Descubierto los vendrá a ayudar, y tal como lo pensaba, en unos segundos Descubierto llegó con las llaves para abrir la celda 6. A continuación, mientras abre la puerta y se disculpa con sus camaradas, les grita que se pongan de pie, porque lucharon demasiado como para rendirse ahora. Ellos, muy contentos de que haya regresado, le agradecen por su ayuda y le indican que no lo dejarán quedarse con toda la gloria, mientras Soldado y Repollo cargan a los más afectados. Seguidamente, entre todos ayudan a Sakuragi, a pesar de que les exige que los deje atrás, porque esto no lo matará. Mientras tanto, Ishihara, al escuchar que los de la celda 6 no sobrevivieron, comienza a sonreír regocijándose por haberse deshecho de Sakuragi. De repente, su estúpida sonrisa desapareció cuando los prisioneros de la celda 6 salieron del complejo caminando. Esto puso muy nervioso a Ishihara, quien observa que lentamente ellos se acercan. Para sorpresa de todos, Sakuragi, mirando fijamente al guardia antes de perder el conocimiento, le da un fuerte puñetazo y le advierte que la próxima no será tan piadoso. Días después, Sakuragi despertó en el hospital desesperado por saber de sus compañeros. Koike, quien es la encargada de curar sus
sus heridas, le revela que todos se encuentran bien y muy preocupados por él. Esto lo hizo sonreír, aunque no comprende por qué se preocupan tanto por un tipo que asesinó a su propio padre. Luego le cuenta su historia, sobre cómo su padre era un soldado que desapareció en la guerra, lo que provocó que él y su madre se las tengan que arreglar por sí solos para sobrevivir, ya que el resto de sus hermanos mayores habían muerto en el frente de batalla. Pero de repente, después de 8 años, su padre regresó a casa, aunque muy cambiado, porque había sido prisionero en Siberia durante todo este tiempo. Como era de esperarse, ese cambio no fue para bien, ya que se convirtió en un alcohólico. Sin embargo, aún así era su padre, y lamenta que haya muerto en el río por su culpa, porque después de haber recuperado la cordura solo por un momento, él aprovechó para pedirle que cuide de su madre, y en lugar de intentar comprender su dolor, solo le dijo cosas horribles que lo empujaron hacia su terrible final. Y aunque Koike le asegura que no fue su culpa, él no puede evitar sentirse responsable de ese desenlace. Por otro lado, sus camaradas, al escuchar por accidente su historia, se compadecieron de su dolor. Debido a esto, ingresaron a la habitación para intentar animarlo. Un tiempo después, mientras Sakuragi aún seguía en recuperación, descubrimos que en el complejo las cosas cambiaron, porque Ishihara fue puesto en prisión domiciliaria y reemplazado en su trabajo por Kumagai, un guardia totalmente diferente a él, lo que le permitió a los camaradas del prota por primera vez vivir en tranquilidad desde que llegaron. Y tras un largo mes de soledad, Sakuragi regresó a la celda 6, lo que significa que también debe volver al trabajo. Pero aunque todos le piden que no se esfuerce demasiado, él con una sonrisa en el rostro les asegura que necesita hacerlo, porque hace tiempo que no veía la luz del sol. Horas después observamos que los chicos aprovechan los 15 minutos de descanso para contemplar el mar, mientras hablan sobre que en solo un mes Sakuragi será liberado. Mario aprovecha la oportunidad para preguntarle si volverá a boxear como lo hacía antes de ser un prisionero, y él asegura que sí, porque no quiere renunciar al boxeo a medio camino. Un dato curioso es que antes de acabar en este terrible lugar, Sakuragi estuvo a punto de debutar como boxeador amateur, solo que su carrera se vio interrumpida por la muerte de su padre. Finalmente, tras hablar sobre los sueños de Sakuragi, los chicos decidieron que todos cuenten lo que planean hacer cuando salgan de este lugar. Como era de esperarse, todos tienen sueños que los llevarán por distintos caminos, y por ello Sakuragi les asegura que los estará esperando afuera, a pesar de que ya estará algunos pasos por delante de ellos. Mario, al escuchar que todos parecen estar de acuerdo en que su amistad será interminable, proponen que dejen un recordatorio en este lugar como símbolo de su amistad. Tortuga, muy animado, les indica que podrían tallar sus manos en el árbol que tienen detrás, y como era una grandiosa idea, todos accedieron a hacerlo. Pero Tortuga va más allá y les pide que hagan una promesa de reencontrarse en este mismo lugar en el verano dentro de 2 años. Sin embargo, sin saberlo, en el complejo Ishihara se reunió con Sasaki para informarle que se reincorporará a trabajar. Debido a esto, el anciano le pide que elimine a Sakuragi antes de que pueda salir del reformatorio, aunque le advierte que no debe ser tan obvio, porque él estuvo involucrado en el incendio. Más tarde observamos que durante la noche Ishihara sorprendió a todos los chicos de la celda 6 y le indicó a Sakuragi que lo debe acompañar porque será reubicado. Pero cuando Sakuragi creía que sería llevado a la celda de detención, un proceso normal para aquellos que van a ser liberados, en realidad Ishihara lo dejó en la celda 8 del complejo 1, ya que ellos saben muy bien lo que tienen que hacer con él. Luego le informó de esta situación a Sasaki, quien mientras lo escucha olfatea su dedo con mucho gusto, después de haber traumado a otro prisionero. Además, le agradeció a Ishihara por encargarse del asunto que le pidió. Un minuto después, Kumagai, al descubrir que Sakuragi fue trasladado, le exige explicaciones a Ishihara, quien sin pensarlo lo golpea en el rostro y le indica que un novato como él tendría que ocuparse de sus propios asuntos. Unas horas después vemos que Sakuragi, consciente de lo que le espera, le pide a sus atacantes que procuren no matarlo, porque solo le queda un mes para salir y no quiere problemas. Posteriormente, tras golpearlo, ellos le revelan que será suficiente por hoy, ya que tienen todo un mes para divertirse. Días más tarde, mientras Mario intentaba localizar a su amigo en el comedor, escuchó a los tipos de la celda 8 hablar de que tienen varias semanas para divertirse con el regalo de Ishihara. Por lo tanto, consciente de que hablan de Sakuragi, les exige que cuenten lo que saben. Como era de esperarse, ellos de manera engreída le revelan que ahora utilizan al héroe de la celda 6 como un saco de entrenamiento. Mario, furioso, decidió empezar una pelea para vengar a su amigo. Debido a esto, los guardias tuvieron que intervenir. Al día siguiente, podemos ver que luego de golpear a Sakuragi como consecuencia de que sus amigos lo hayan golpeado, Yokoyama se queja con sus compañeros de que Sakuragi parece tener una voluntad inquebrantable, porque sin importar cuánto lo golpean, siempre les enseña su sonrisa burlona. De pronto, Mario se acercó a ellos para disculparse por el incidente del día anterior y le suplica que en lugar de desquitarse con Sakuragi, lo golpeen a él hasta que se canse. Sin embargo, por más que ya le habían dado una paliza a su juguete, aprovecharon el momento y también golpearon a Mario hasta el cansancio. Aunque él jamás esperaba lo que iba a suceder, ya que Yokoyama, consciente de que intenta aprender boxeo para cumplir
cumplir con las expectativas de Sakuragi, tomó la decisión de destrozar su mano derecha con una piedra. Pero por más que Mario llora al ver su mano toda hecha trizas, sabe que este sacrificio valdrá la pena con tal de que no lastimen a su amigo, quien desea que aguante 3 semanas más y se marche de este lugar. Horas después, los tipos de la celda 8 golpean a Sakuragi como de costumbre, solo que al darse cuenta de que los aburre que él no ponga ninguna expresión de dolor, le piden que haga esto un poco más divertido y sea más como Mario, quien gritaba de dolor cuando lo golpearon. Al descubrir lo que le hicieron a su amigo, Sakuragi abandonó su postura de no lastimarlos y comenzó a darles la peor paliza de sus vidas. Mientras tanto, Ishihara, al escuchar los golpes dentro de la celda, decidió llamar a Sasaki para informarle que en unas horas tendrá que ir al reformatorio para firmar el certificado de defunción, porque todo parece indicar que hoy será el último día de Sakuragi. El anciano pervertido le asegura que ya tiene todo listo para cuando el momento llegue, aunque le recuerda que él todavía debe encargarse de Yokosuka Joe cuanto antes en su oficina, porque este desea verlo. A continuación, cuando el sol golpeaba la ventana de la celda, Ishihara ingresó muy animado pensando en que se encontraría con el cuerpo de Sakuragi. Sin embargo, se llevó una terrible sorpresa al ver que él era el único que había quedado en pie dentro de ese lugar, por lo que muy asustado Ishihara le exige explicaciones a Yokoyama y le exige que culpe a Sakuragi de todo, aunque él, manteniendo su honor, se niega. Debido a esto, asegura que tuvo una gran pelea con sus propios amigos, pero esta respuesta no le gustó para nada a Ishihara, quien, cansado de su insolencia, le da un fuerte puñetazo y lo golpea en repetidas ocasiones por haber desobedecido sus órdenes. Al día siguiente observamos que tras haber salvado a Mario de perder su mano, Kumagai decidió visitarlo en el hospital para hablar sobre la alarmante situación entre Ishihara y Sakuragi, mientras le confiesa que está pensando en cómo ayudar a su amigo, aunque como era de esperarse, Mario aún no ha recuperado su energía. Por otro lado, Sakuragi se reunió con sus camaradas, quienes estallaron de felicidad al verlo después de tanto tiempo, aunque esta felicidad desapareció en solo unos segundos cuando él les contó lo que sucedió con Mario. Luego los sorprendió al decirles que no quiere que se le acerquen más, debido a que solo se exponen al peligro. Por eso mismo les asegura que va a aguantar las 3 semanas que le quedan, para que después los pueda esperar afuera como les prometió. De repente fueron interrumpidos por Ishihara, quien, buscando provocar a Sakuragi, empezó a golpear a los chicos por no haberlos saludado como corresponde. Pero antes de que las cosas se salgan de control, Soldado comenzó a dar órdenes y organizó a sus camaradas para que saluden a su antiguo guardia. Aún así, nada de eso importó, porque Ishihara, decidido a que Sakuragi se enfurezca, le ordenó a sus amigos quedarse con la cabeza inclinada bajo una intensa lluvia, al menos hasta que él decida lo contrario. Y aunque Sakuragi deseaba con todas sus fuerzas darle una paliza al estúpido que se encuentra a su lado, decidió no hacerlo, porque sus amigos, con solo una mirada, le hicieron entender que si lo hacía, todo su esfuerzo habrá sido en vano. Pero después de unos minutos, él se cansó de esta situación y justo cuando Ishihara planeaba golpear a los chicos, no tuvo más opción que detenerlo, lo cual provocó que el guardia se saliera con la suya. Una semana después observamos cómo Ishihara tortura a Sakuragi, aprovechándose de que ahora se encuentra en la celda de aislamiento por haber roto las reglas. La tortura es tan grande que ni siquiera le brinda los alimentos necesarios para que pueda subsistir. Mientras tanto, Kumagai le cuenta de esta situación a los jóvenes de la celda 6, quienes furiosos se quejan de que él no haga nada por ayudar a su amigo, y le aseguran que si no planea ayudarlo, será una basura al igual que Ishihara. Ante esta situación, Kumagai, quien es un tipo bueno, se dispone a hablar con el guardia corrupto, aunque antes de ingresar a su oficina descubrió que tanto él como Sasaki planean matar a Sakuragi, lo que lo dejó en shock. Horas más tarde podemos ver que Tortuga logró escabullirse hasta donde tenían prisionero a Sakuragi. Gracias a esto le entregó la comida que él y sus amigos le habían guardado. Claramente Sakuragi agradeció su enorme gesto y comió la comida con mucho gusto, solo que sin ser consciente del gigantesco esfuerzo que hizo Tortuga para traerla, ya que el camino hasta su celda estaba repleto de guardias, con los que tuvo que enfrentarse, lo cual provocó que tenga varias heridas en su cuerpo. Al otro día observamos que Ishihara se acercó sonriente hacia Sakuragi, ya que piensa que al final él ha muerto cuando solo le faltaban 6 días para salir. Pero nada más levantar la cabeza de su víctima, se quedó en shock al descubrir que en realidad Sakuragi estaba jugando con él, porque aún sigue vivo y extremadamente lúcido. Ante esta situación, muy enojado, habla por teléfono con Sasaki para quejarse de que aún después de 10 días sin comer, Sakuragi se ve mejor que antes. El viejo pervertido le asegura que esto es demasiado extraño, por eso mismo le pide que prepare una manguera y agua, debido a que tendrán que ser un poco más bruscos con su víctima, ya que de ninguna manera puede salir vivo en 6 días. Mientras tanto, Kumagai, intentando no ser visto, escuchó toda esta conversación, por lo que rápidamente se dirige con Mario para contarle los planes de Ishihara y Sasaki. Como era de esperarse, esto lo hizo enfurecer, tanto que incluso estaba dispuesto a matar a Ishihara con sus propias manos, aunque Kumagai no le permitió cometer semejante error. Seguidamente le informa que Tortuga y él estuvieron llevando comida a escondidas hacia la celda de Sakuragi, para garantizar que al menos pueda comer algo. Mario, al oírlo, logró tranquilizarse
tranquilizarse porque al menos alguien los está ayudando, lo cual es bueno para su amigo. Luego Kumagai le revela a Koike que ha pensado en llevarse a Mario de vuelta al reformatorio, porque descubrió que no solo Ishihara es el abusivo, sino que el doctor y director Sasaki también están involucrados. Por lo tanto, considera que si él continúa quedándose en el hospital, se convertirá en una víctima de esos idiotas. Finalmente le promete a Mario que ni Sakuragi ni él ni ningún otro morirá, porque está dispuesto a entregar su vida para protegerlos. Sin embargo, desde las sombras Sasaki escuchó todo lo que habían planeado y con una cara malévola sonríe mientras piensa en sus siguientes pasos. Unas horas después, Kumagai se dispuso a llevarle comida a Sakuragi como de costumbre, aunque al no recibir una respuesta de su parte, decide abrir la puerta de la celda del aislamiento. Y vaya sorpresa que se llevó al encontrarlo en un estado deplorable, mientras era mojado por una manguera que venía del exterior. Claramente se dispone a ayudarlo, aunque al hacerlo bajó la guardia e Ishihara lo consiguió emboscar sin que se diera cuenta. A la noche siguiente, Mario se encuentra junto a Koike y se muestra muy ansioso de que Kumagai aún no haya regresado a buscarlo. Debido a esto, le indica a la enfermera que planea marcharse al reformatorio por su propia cuenta, aunque eso lo lleve a tener que golpearla. De pronto, ambos se quedaron en shock al ver que Ishihara llegó con una sonrisa bastante extraña. Mario, sorprendido, le pregunta si Kumagai no vendrá, a lo que él, muy contento, le entregó el periódico de que viera las últimas noticias. Allí Mario descubrió que Kumagai murió en un accidente de tránsito mientras manejaba ebrio. Claramente esto no es verdad y solo es una jugarreta que hicieron Ishihara y Sasaki. A continuación, Ishihara le pide a Mario que se dé prisa, porque además de llevarlo a él, también tiene que acercar al director Sasaki hasta el reformatorio. Koike, aún en shock por la noticia de la muerte de su amigo, le indica que antes de que pueda llevárselo, tendrá que cambiar los vendajes de Mario. Durante este último momento, ambos aprovecharon para hablar un poco. Mario, al darse cuenta de que ella está enamorada de Sakuragi, le pide que cuando él salga lo reciba, porque después de 2 años, no sabe si tendrá a alguien que lo espere. Por lo que le promete que junto a sus amigos se encargará de la protección de Sakuragi. Horas después, Mario regresó a la celda 6 donde le informa a sus amigos las últimas novedades sobre Sakuragi, y además les cuenta sobre la muerte de Kumagai. Seguidamente les revela que ellos 6 tendrán que rescatar a su amigo, porque si las cosas continúan igual, Ishihara y Sasaki lograrán acabar con su vida. Descubierto le asegura que se volvió loco, porque intentar sacarlo del reformatorio cuando solo le quedan 4 días para marcharse sería una locura. Mario, muy seguro de lo que le dice, le indica que Ishihara y Sasaki no permitirán que Sakuragi salga vivo de este lugar. Al escuchar su respuesta, Descubierto le revela a todos que se encargará del plan para sacar a su amigo del reformatorio, aunque les asegura que no puede garantizar que todos salgan ilesos. Esto poco le importó a los chicos, quienes, decididos a ayudar a Sakuragi, aceptaron correr todos los riesgos necesarios. Y tras almorzar, Descubierto les cuenta los detalles de su plan, ya que para que tengan éxito necesitan aprovechar que es domingo, porque es el momento que menos guardias hay en el reformatorio. En primer lugar, les indica que necesitan robar la llave de la celda. Para ello, alguien tendrá que infiltrarse en la enfermería, lo cual es muy peligroso, y más en este día que Sasaki se encuentra allí. Tortuga, sin dudarlo, se ofreció a ser quien lo haga, aunque Joey, consciente de que Sasaki está muy interesado en él, les indica que él será el encargado de infiltrarse, porque de lo contrario, a Tortuga solo le darán un medicamento y lo enviarán de regreso, lo que significa que es el único que puede encargarse de esto. Por lo tanto, unas horas después, motivados por salvar a su gran amigo y mentor, los chicos ponen en marcha el plan. Debido a esto, Joe comienza a fingir que tiene un terrible dolor. A continuación, observamos que tal como Joe pensaba, fue más fácil engañar al viejo pervertido, quien cayó en su trampa como un niño inocente, e incluso lo alimentó con comida de calidad, algo que él no probaba hace tiempo. Por lo tanto, tras saciar su apetito, Joe le pide a Sasaki que lo espere en la cama, mientras él apaga las luces. El director, sin pensar en lo que iba a suceder, se quitó rápidamente la ropa y esperaba ansioso a Joe, quien recogió una toalla del lugar y luego comenzó a estrangular al pervertido. Luego de completar su parte del plan, regresó a la celda 6 donde sus amigos estaban muy felices de verlo otra vez, por lo que ahora es el turno de Mario, quien es el responsable de acabar con Ishihara, el cual se encontraba ansioso observando cómo Sakuragi muere lentamente. Minutos después vemos que Mario le da una paliza al guardia que tanto los torturó en ese tiempo. Al final, tras encargarse del guardia, Mario y Soldado cargaron a su amigo en la espalda hasta que se reunieron con el resto. Sin embargo, nada más llegar junto a ellos, la alarma del reformatorio comenzó a sonar, debido a que un guardia encontró a Sasaki en la penosa situación que Joe lo dejó. Ante este percance, Descubierto le entrega todas las anotaciones del plan a Tortuga, quien le pide que al salir lo espere con algunas mujeres porque no quiere morir virgen. Después le pide al resto que se encargue de cuidar a Sakuragi y les asegura que él se encargará de los guardias. Seguidamente, Descubierto corre a través de los guardias con el objetivo de alcanzar el suministro eléctrico del reformatorio, y al llegar deja todo el lugar a oscuras. Gracias a esto, sus camaradas consiguieron alcanzar la puerta principal sin complicaciones. Allí Soldado se encargó de los guardias, a los cuales les robó sus llaves. Por lo tanto, mientras buscaba la correcta,
Mario y Joe mantienen inmovilizado a los dos guardias, pero de repente todo el plan se fue a la basura cuando uno de los guardias utilizó su silbato para advertirle al resto que los fugitivos estaban en su posición. Debido a esto, Repollo decidió que llegó su momento de sacrificarse por Sakuragi. Seguidamente, mientras Soldado intentó hallar la llave correcta, él se encarga de acabar con los refuerzos de los guardias. En solo unos minutos la puerta al fin se abrió, aunque para sorpresa de Mario, Joe y Tortuga, su compañero tomó una drástica decisión, ya que tras permitirle salir, rompió la llave desde el interior, con la intención de quedarse junto a Repollo y además evitar que los guardias pudieran perseguirlos de inmediato. Posteriormente, mientras los chicos creían haber logrado su objetivo, bajaron la guardia y esto los llevó a ser emboscados por Ishihara, quien estaba decidido a matarlos con sus propias manos. Sin embargo, antes de que consiguiera matar a Mario, podemos ver que Sakuragi utilizó sus manos para detener el cuchillo con el que su amigo estaba por ser atacado, por lo que Mario, muy enojado con el estúpido de Ishihara, se lanzó sobre él y lo golpea hasta casi matarlo. Luego todos continúan caminando pensando en cuáles serán sus siguientes pasos, ya que el plan de descubierto solo contemplaba la huida del reformatorio. Unas horas después, debido a la grave herida en la mano de Sakuragi, los chicos no tuvieron más opción que hallar el hogar de Koike, a la cual le piden ayuda para sanar a su amigo. Y aunque ellos no esperaban demasiado, Koike los sorprendió cuando no solo aceptó brindar su ayuda, sino que incluso les dio un lugar para pasar la noche, la antigua granja de su familia, un lugar aislado del resto de la ciudad. Al llegar, los chicos estaban muy agradecidos con ella, pero aún tenían un grave problema, y era que necesitaban conseguir comida para Sakuragi. Debido a esto, Tortuga se dispone a robar un poco, solo que antes de abandonar la granja, fue sorprendido por Koike, quien lo regaña por intentar salir y le enseña que trajo suministros para ellos. Unos días después, mientras Koike y los chicos hacían lo posible para seguir con sus vidas a la espera de que Sakuragi despierte, podemos ver que en el reformatorio, aquellos que fueron capturados antes de fugarse han sido colocados en celdas individuales y además son torturados diariamente para que hablen. Como era de esperarse, ninguno de los tres había abierto la boca, a pesar de que los golpearon en repetidas ocasiones, ya que estaban decididos a soportar el largo año que les queda allí, solo para volver a ver a Sakuragi. Mientras tanto, Ishihara, apenas recuperado de sus heridas, regresa junto a Sasaki para indicarle que prepare 3 certificados de defunción, porque piensa asesinar a los 3 mocosos que fueron capturados y que se atrevieron a desafiarlo. Por otro lado, Sakuragi logró despertar, aunque lo que debería ser un momento feliz, se transformó en una pesadilla para sus amigos, ya que les indica que lo mejor será que vuelvan al reformatorio cuanto antes. ¿Ustedes opinan que el consejo de Sakuragi es correcto? Pues yo creo que no, porque en el reformatorio, Ishihara está más desquiciado que nunca, e incluso comenzó a usar el mismo método con el que planeaba asesinar a Sakuragi para torturar a sus amigos. De repente, la diversión de Ishihara fue interrumpida por Sasaki, quien informa que Joe ha regresado por sí solo. Debido a esto, ambos se disponen a tener una charla con él. Sin embargo, lejos de lo que esperaban, Joe ha vuelto con una personalidad totalmente distinta, ya que de manera arrogante le exige que devuelvan a sus compañeros a la celda 6, o de lo contrario, le revelará al mundo su sucio secreto. Seguidamente les revela que sabe sobre cómo ellos provocaron la muerte de Hajino Eiichi, el antiguo compañero de celda de Sakuragi, a quien empujaron a la muerte después de que Sasaki se aprovechara de su cuerpo. Esto dejó en shock a los asesinos, los cuales descubren que Hajino dejó todo lo que le hicieron vivir en una nota suicida firmada con su propia sangre y que ahora es protegida por Sakuragi. Por lo tanto, tras negociar con estos tipos, Joe consiguió que sus amigos regresaran a la celda 6. Allí les cuenta que fue enviado por Sakuragi, porque él estaba muy preocupado por ellos. Los chicos le consultan por qué vino solo y Joe les confiesa que perdió en piedra, papel o tijera contra Tortuga y Mario. Pero la realidad es que había ganado, debido a que todos se ofrecieron a regresar con tal de salvar al resto. Unos meses después, observamos que Ishihara fue reemplazado como guardia del segundo complejo, ya que tanto él como Sasaki estaban a merced de lo que Sakuragi decida. Gracias a esto, los chicos de la celda 6 celebran el año nuevo en paz, mientras que Sakuragi continúa recuperándose en el escondite de Koike, acompañado por sus amigos, ya que él aún no puede levantarse por sí solo. Posteriormente vemos que Mario y Tortuga, avergonzados por tener que depender de Koike para sobrevivir, deciden visitar el mercado negro. Allí, por el azar del destino, Tortuga escuchó que una extraña mujer estaba reclutando personas fuertes para que participaran en un evento de boxeo. Claramente, Tortuga de inmediato buscó a Mario para presentarlo ante la mujer, la cual al descubrir que él es boxeador se quedó un poco sorprendida. Aún así, decidió darle una oportunidad y le indica que debe presentarse en la base americana en Tachikawa al día sábado. Y tras entrenar intensamente durante unos días, podemos observar que Mario y Tortuga asistieron a la jornada de boxeo en la base americana, donde por cada KO le otorgan $20
al luchador, $10 si gana por puntos y solo 5 si pierde. Sin embargo, cuando los chicos pensaban que después del evento se volverían ricos, se encontraron con la cruda realidad, ya que los boxeadores no son novatos y están muy por encima del nivel de Mario, quien durante su combate solo estaba recibiendo una paliza. Tortuga, preocupado por su amigo, le exige al referee que detenga el combate, aunque él no estaba muy dispuesto a hacerlo. Pero cuando las cosas empezaban a salirse de control, la mujer que había reclutado a los chicos decidió intervenir lanzando su zapato al otro boxeador, lo que detuvo la pelea de inmediato. Minutos después, la mujer regañó a los chicos por solo ser unos niños intentando demostrar su fuerza, aunque confiando en la mirada sedienta de sangre que tiene Mario, les obsequió un poco de dinero para que regresen a casa. Pero antes de marcharse le suplica a Mario que después de que se haga más fuerte, vuelva y lo intente una vez más, porque ya se cansó de ver cómo los hombres japoneses pierden en todas las peleas de boxeo. Mario, furioso consigo mismo, le promete que algún día le devolverá el dinero, y ella le dice que está segura de que lo hará. Por eso mismo le revela que su nombre es Lily, mientras le indica que se lo tendrá que devolver multiplicado por 10. A continuación podemos observar que Mario y Tortuga, muy avergonzados, se disculpan con Sakuragi por haberse marchado sin decirle nada. Pero a diferencia de lo que pensaban, Sakuragi solo estaba preocupado por la salud de Mario, y tras comprobar que solo había recibido una paliza, les indica que al día siguiente comenzarán con los entrenamientos para evitar que pierdan otra vez. Posteriormente podemos ver que día tras día Sakuragi y Mario entrenan hasta el cansancio mientras esperan la siguiente pelea. De repente, durante uno de los entrenamientos, Tortuga los interrumpe para informarles que ya consiguió un combate para el día sábado 28 de enero. Luego de alegrar a sus amigos, les indica que debe seguir con su trabajo, porque no quiere ser el único que no gane dinero. Pero, ¿de qué trabaja Tortuga? Pues vende en el mercado negro los cigarrillos occidentales que el oficial americano y novio de Lily le entrega. Por otro lado, en el reformatorio observamos que Soldado recibió una buena noticia, ya que tras ser aprobada su solicitud de reclutamiento en la SDF, le informan que será liberado en 10 días, justamente el sábado 28 de enero. Debido a esto, durante la jornada de trabajo, Joe le revela que antes de que se marche, le dirá dónde se oculta Sakuragi y el resto. Pero él se niega a saberlo porque no quiere ser el responsable de que alguien los descubra, ya que no se lo podría perdonar. Sin embargo, unos días después descubrimos que no fue culpa de Soldado que descubrieran a Sakuragi, sino que fue un descuido de Koike cuando Sasaki estaba espiando la conversación con su amiga, ya que su amiga, tras prestarle una cámara de fotos que ella le pidió, le preguntó si la necesitaba para sacarse una foto con el chico del que está enamorada. Esto levantó las sospechas de Sasaki, quien recuerda que Koike parecía estar enamorada de Sakuragi. Debido a esto, envió a Ishihara para que la persiguiera, lo cual les permitió descubrir dónde ellos se ocultaban. Por lo tanto, durante los días siguientes, Ishihara se encargó de estudiar todos sus movimientos muy de cerca. Y mientras los chicos no tenían ni idea del peligro que los acechaba, solo se preparaban para la gran pelea de Mario. Unas horas después podemos ver que Sakuragi y Mario se encontraban realizando el pesaje antes de la pelea. Pero sin que lo supieran, Tortuga, quien había decidido trabajar un poco antes de ver el combate de su amigo, fue descubierto por 2 guardias, los cuales alertaron a los demás y fácilmente consiguieron acorralarlo. Debido a esto, bajo una intensa lluvia, Tortuga fue capturado, lo que le causó un terrible dolor, ya que piensa que arruinó todo el plan de Sakuragi y además no podrá asistir a la pelea de Mario. Posteriormente, mientras Tortuga era interrogado por la policía, descubrió que el responsable de que haya sido capturado es Ishihara. Ante esta situación, le exige a los policías que le permitan usar un teléfono, porque le debe advertir a sus amigos que el tipo que tanto los acosó ya comenzó a moverse. Por otra parte, antes del combate de Mario, tanto él como Sakuragi son informados por Lily de que Tortuga fue capturado por la policía. Mario, consciente de la gravedad del problema, le pide a Sakuragi que se encargue de Tortuga, mientras él consigue algo de dinero. A continuación nos trasladamos hacia la jefatura de la policía. Allí vemos que Sasaki traicionó a su cómplice y lo acusó ante los oficiales de que él trabaja junto a los chicos que escaparon del reformatorio, vendiendo armas ilegales que sacan de la base norteamericana debido a que consume metanfetaminas y necesita dinero. De vuelta a la base norteamericana, Sakuragi es informado por Tortuga de que Ishihara está haciendo su jugada, lo que significa que va tras la nota suicida que dejó su amigo y seguramente ya saben dónde se oculta. Por eso mismo le pide que advierta a Koike de la situación, aunque Sakuragi le asegura que no está preocupado por Koike, porque en realidad Ishihara lo busca a él, tal como puede verlo desde donde está haciendo la llamada. Por lo tanto, le indica a Tortuga que se quede junto a la policía porque es el único lugar seguro en estos momentos. Además, le promete que se encargará de todo. Posteriormente observamos que los chicos se despiden de Soldado, quien está a punto de ser liberado porque la gente de la SDF vino por él. Mientras tanto, Sakuragi se encontró con Ishihara, el cual le confiesa estar furioso de que aún después de fugarse tenga una vida tan feliz. Como era de esperarse, poco le importan sus palabras,
vidas, y decidido a terminar de una buena vez con el idiota que le causó tanto sufrimiento, se acerca hacia él. Pero al hacerlo descubrió que el cobarde de Ishihara tuvo que drogarse y conseguir un arma para intentar hacerle frente. Sakuragi le pregunta si realmente piensa que de esta forma lo podrá matar, aunque Ishihara, lejos de responder, solo perdió la razón al escuchar su soberbia, por lo que lo golpea y le asegura que después de acabar con él, se encargará de abusar una y otra vez de la mujer que tanto lo protegió mientras hace añicos a sus amigos. Sakuragi, extremadamente enojado, lo golpea y empuña su arma contra él, dispuesto a quitarle la vida sin importar las consecuencias. Por otro lado, Mario intenta seguir los consejos de su maestro y hace lo posible por resistir los golpes de su rival, quien no solo es más grande, sino que también posee más fuerza. De vuelta con Sakuragi, vemos que al final no mató a Ishihara, sino que le dio un disparo de advertencia entre sus piernas. Esto provocó la risa de su enemigo, quien se burla de que no haya tenido las agallas de hacerlo. Al oírlo, comienza a disparar reiteradas veces alrededor de Ishihara, quien llorando le suplica que no lo mate. Pero el drogadicto estúpido, en lugar de agradecer que le perdonó la vida, se lanza por Sakuragi una vez más. Debido a esto, tras esquivar sus golpes, Sakuragi le enseña la nota de suicidio de Hagimo que tanto busca. Y mientras esto sucedía, podemos observar que Mario consiguió derribar al norteamericano con el que pelea, gracias a que siguió al pie de la letra el plan de su maestro. Seguidamente descubrimos que Sakuragi decidió entregarle la nota de su amigo a Ishihara, a quien le asegura que quiere terminar con todo el conflicto. Claramente, Ishihara piensa que todo es una trampa, pero él le asegura que no lo es, ya que solo desea que deje de meterse con sus amigos. Luego le indica que puede hacer lo que quiera con la carta, aunque le recomienda que si todavía le queda algo de conciencia, podría acercarse a la tumba de Hagino y dejar algunas flores. Sin embargo, viendo que Sakuragi se marcha así como si nada, Ishihara se niega a permitir que él siga viviendo tal como lo hace. Por eso mismo se subió a su motocicleta con la intención de arrollarlo. Pero antes de conseguirlo, descubrió que no es capaz de hacerlo, y esto provocó que se caiga de su vehículo. Luego le suplica a Sakuragi que lo escuche. Mientras tanto, Mario intenta recuperarse de los golpes de su rival, porque aún después de haberlo derribado, el soldado norteamericano se puso de pie y le demostró lo fuerte que es. Y aunque Lily le recomienda rendirse, él tiene claro que Sakuragi seguirá peleando hasta acabar con su rival. Por eso mismo se niega a ser distinto. Por otro lado, Ishihara le confiesa a Sakuragi que solo intentaba ganar más dinero y que lamenta haberse dejado manipular por Sasaki. Además le revela que no lo pudo evitar porque tenía miedo. Siempre tuvo miedo del anciano pervertido, ya que incluso provocó que empiece a odiar su trabajo como guardia. Seguidamente, entre lágrimas, le suplica que le aconseje qué hacer con su vida desde ahora, porque está muy perdido. De repente, tras conseguir acercarse a Sakuragi fingiendo necesitar un abrazo, lo atravesó con un cuchillo. Aunque lejos de lo que esperaba, Sakuragi, con una mirada fría y segura, le revela que no podrá matarlo con eso. A continuación, mientras Ishihara lo observa en shock, le exige que se haga a un lado porque necesita ir a otro lugar. De vuelta con Mario, podemos ver que tras sentirse acorralado no tuvo más opción que usar su mano derecha para combatir. Sí, aquella mano que tiene totalmente destruida, solo que a él poco le importa perder su mano, ya que solo desea cumplir con la promesa que le hizo a Sakuragi, quien mientras intenta mantenerse de pie, es sorprendido por la policía de la ciudad, los cuales lo hallaron gracias a que Sasaki los estaba guiando. Seguidamente regresamos con Mario, el cual tras una excelente combinación de golpes, logró quedarse con la victoria, algo impensado para todos los presentes. Pero mientras pensaba en compartir la gloria con Sakuragi, aún no sabía nada de lo que sucedía en el exterior, ya que su gran amigo, delirando por las heridas y cegado por su deseo de verlo ganar, fue acribillado por las Fuerzas Armadas norteamericanas cuando hizo caso omiso a la orden de que soltara el cuchillo con el que había sido herido. Los disparos provocaron un momento de lucidez en Sakuragi, quien lamenta no poder vivir junto a sus amigos en la pequeña casa que le cedió Koike. Además, se pregunta si Mario seguirá boxeando luego de esto. También comienza a pensar en la posibilidad de que cada uno de sus camaradas pueda cumplir los sueños que tanto anhelan. Finalmente, entre lágrimas y bajo la lluvia, recuerda a Koike, a quien le tiene mucho cariño. Luego acepta que ha llegado su momento de morir, y sonriente se siente orgulloso de haber conocido a todos sus amigos. Unas horas después podemos ver que tras descubrir la terrible noticia, Mario tuvo que ir a por Koike, la cual mientras viajaban en el vehículo del novio de Lily, le pregunta si algo sucedió con Sakuragi, y aunque él intenta ocultar la verdad, después de la insistencia de Koike, no tuvo más opción que contarle que Sakuragi ha muerto. Posteriormente observamos que el mundo de Koike se vino abajo cuando vio el cuerpo del hombre al que tanto ama, y al igual que Mario, llora su muerte de manera desconsolada. Un año y algunos meses después llegó el día del 6 de junio de 1957, el día en que Sakuragi y sus amigos habían pactado reunirse bajo el gran árbol en donde escribieron sus sueños. Pero, como sabemos, esa promesa no podrá ser respetada por él. Aún así, sus amigos honraron su palabra y se reunieron bajo dicho árbol. Allí fueron recibidos por Mario, quien nada más ver el nuevo peinado de Tortuga se burló de él por su nuevo
nueva apariencia elegante. Seguidamente intentó bromear con el resto, aunque como era de esperarse, nadie estaba dispuesto a hacerlo. Al menos no sin antes hablar sobre el día en que murió Sakuragi. Pero él se niega a hablar sobre ese asunto porque ni siquiera estuvo en el momento exacto. Además, nada de lo que diga lo hará volver. Debido a esto, les recuerda que una de las últimas cosas que Sakuragi les dijo fue que se esfuercen en cumplir sus sueños. Por lo tanto, les recomienda tomar la misma decisión que él y seguir con su propio camino, alejados de la venganza. Sin embargo, sus amigos no son tontos, y Tortuga lo dejó bien en claro cuando evitó que se marche, ya que tras revisar sus bolsillos, descubrió que Mario planea matar a Ishihara y a Sasaki por sí solo. A continuación, todos lo regañan por querer cargar con demasiado peso solo, y le aseguran que harán lo posible por vengar a Sakuragi. 2 meses después, cuando los chicos parecían estar avanzando con sus vidas, intentando reinsertarse a la sociedad y ganándose el sustento con sus trabajos, todos quedaron en shock al descubrir que Sasaki es el candidato preferido para convertirse en alcalde. Como se podía prever, esto los enfureció a todos, porque no pueden creer que un pedófilo sea el candidato preferido para gobernar la ciudad. Por esta razón, Descubierto les indica que comenzarán con su plan de venganza durante su debate público. Luego les revela que tendrán que dividirse en 2 grupos. El primero asistirá al debate de Sasaki, el segundo debe viajar hacia Ciudad Numazu, donde podrán encontrar a Ishihara. Al escuchar el plan, Mario les suplica que le permitan encargarse con sus propias manos de Ishihara, y aunque todos tenían ciertas dudas, permitieron que él vaya solo a vengar la muerte de Sakuragi. Al día siguiente observamos que los chicos interrumpen el paseo de Sasaki, quien se quedó asombrado al ver que ellos estaban en su camino, pero lejos de lo que el anciano pervertido pensaba, los chicos le brindaron su apoyo para que pronto pueda convertirse en alcalde. Aunque claro, todo esto formaba parte del plan de Descubierto, quien felicita a sus compañeros por hacerlo de manera increíble. Por otro lado, tras un largo viaje, Mario logró encontrar a Ishihara, quien al descubrir que él vino a matarlo, le suplica que lo haga de inmediato porque estuvo esperando este momento durante mucho tiempo. Sin embargo, Mario se quedó asombrado al escuchar cómo él lo confunde con Sakuragi, debido a que las drogas en su cuerpo no le permiten pensar con claridad. Aún así, lejos de sentir pena, se enfurece cada vez más cuando le escucha regocijarse por haber casi asesinado a Sakuragi. Y digo casi porque Ishihara en su mente piensa que falló en su misión, cuando realmente no fue así. Por otro lado, podemos ver que Sasaki está muy nervioso tras su encuentro con los chicos de la celda 6. Sin embargo, mientras estaba encerrado en su oficina, recibió un llamado muy especial que hizo desaparecer sus nervios. A continuación, Sasaki se presentó en la posada con Murasaki, donde nada más llegar a la habitación de siempre, se quitó toda la ropa pensando que el niño al cual iba a disfrutar ya lo estaba esperando recostado en la cama. Pero vaya sorpresa se llevó al descubrir que todo era una trampa, ya que cuando menos lo esperaba, Joe irrumpió en la habitación fumando un cigarro. Seguidamente, mientras lo amenazaba con su arma, le indica que ahora tendrá que acompañarlo, porque piensa ayudarlo en su elección para alcalde. Por lo tanto, junto a soldados lo obligaron a subir a un vehículo con el que lo trasladaron hacia donde el resto de los chicos de la celda 6 los estaban esperando. Sasaki, al ver que todos estaban allí, comienza a ponerse muy nervioso porque no sabe lo que está por suceder. Luego, Repollo le indica que ya preparó su asiento en primera fila para que vea el espectáculo que tienen preparado. Ante esta situación, Sasaki, viendo que han cavado una fosa, les ofrece todo el dinero que deseen a cambio de que lo dejen vivir. Pero Soldado, cansado de escucharlo, le da un fuerte golpe y le asegura que solo quieren que disfrute de lo que han preparado. Seguidamente lo empujó hacia la fosa y le pidió a Repollo que lo enterrara vivo sin importar lo mucho que grite. Unos minutos después, tras un arduo trabajo de Repollo, podemos observar que Sasaki quedó enterrado y que solo su cabeza está libre. Por lo tanto, Tortuga se sentó a su lado y le advierte que pronto quedará sumergido en las fuertes olas que vendrán del mar. Aunque nada más decirlo, Sasaki pudo comprobar por sí mismo de lo que Tortuga estaba hablando. Debido a esto, como no desea morir, le grita a los chicos que confesará todos los crímenes que ha cometido, aunque ellos no le prestan atención. Al día siguiente, Sasaki despertó en la posada con Murasaki sin saber si todo lo que sucedió fue una simple pesadilla o si realmente estuvo a punto de morir. Por otra parte, Mario se reunió con Koike, a quien le cuenta que a pesar de que podía matar a Ishihara, en el último momento decidió no hacerlo, porque considera que no se lo merece, ya que no es más que una basura sucia y maloliente. Además, le revela que descubrió que antes de morir, Sakuragi estaba haciendo lo posible por verlo pelear, aunque luego fue abatido por la policía americana, lo que es increíble porque tenía una herida en el vientre que lo dejó al borde de la muerte, y aún así, solo estaba preocupado por uno de sus amigos. Sus palabras hicieron emocionar a Koike, quien llorando de felicidad siente orgullo de lo mucho que ha crecido como persona Mario, y le asegura de que Mario no perdió contra sus enemigos, porque él nunca pierde. Unos días después nos dirigimos hacia la municipalidad de la ciudad, donde se desarrolla el debate que presenta a los candidatos a próximo alcalde. Allí observamos que Sasaki está extremadamente intranquilo, aunque intenta convencerse a sí mismo que nada sucederá. Sin embargo, estaba muy equivocado, ya que mientras se disponía a hablar frente al público,
público, Soldado, Tortuga y Descubierto lograron infiltrarse en la sala de transmisión del evento, y tras encargarse de los responsables del lugar, comenzaron a reproducir la confesión que obtuvieron la noche anterior. Esto provocó que Sasaki intentara negar todo, aunque claramente era imposible porque todos los presentes habían escuchado sus aberrantes crímenes, y esto provocó que caiga desmayado al suelo. Al otro día descubrimos que Sasaki abandonó su postulación para alcalde, y que además se ganó el repudio de toda la población, quien lo considera un viejo degenerado. Posteriormente vemos que los chicos se reunieron bajo el gran árbol una vez más. Allí Mario felicita a sus camaradas por el grandioso trabajo que hicieron. Luego les entrega a cada uno las balas que Koike sacó del cuerpo de Sakuragi, ya que ella desea que las guarden para que jamás olviden a su maestro. Meses después observamos que, como de costumbre, Mario le llevó a Koike el dinero de la renta porque aún vive junto a sus amigos en la casa que le prestó para ocultarse cuando eran fugitivos, aunque en realidad es una excusa para poder verla con más frecuencia, ya que Koike le asegura que no es necesario que le pague. Seguidamente, tras elogiar su belleza, Mario la sorprendió con invitaciones para ir a ver una película al otro día. Koike, aún en shock, aceptó la invitación, lo cual hizo muy feliz a Mario, quien se marcha sonrojado en su bicicleta. Y aunque al parecer él tiene sentimientos por ella, podemos ver que Koike se encuentra en una situación totalmente diferente. Pero, ¿qué quiero decir con esto? Pues ella está en una encrucijada porque sus padres necesitan un préstamo para mantener la fábrica familiar funcionando, y la utilizan como moneda de intercambio, lo que implica que deba casarse con un tipo al que apenas conoce. Al día siguiente, después de ver la película, Koike le confiesa que se divirtió mucho. Luego, intenta contarle sobre el matrimonio arreglado, pero Mario, consciente de que dirá algo que arruine el momento, evita que hable asegurando que la invitará de nuevo algún otro día. Estas palabras aliviaron a Koike, quien comprendiendo el mensaje decidió disfrutar del agradable momento junto a él. Varias horas más tarde nos dirigimos con Joe, el cual estaba recogiendo sus cosas después del trabajo. Pero lo que parecía un día normal cambió de repente al ver que Koike se encontraba junto a un hombre que jamás había visto. Debido a esto, tras la partida de dicho sujeto, se acercó a ella para hablar, algo que claramente la tomó por sorpresa, porque hacía lo posible por evitar ser vista junto a ese hombre. Posteriormente vemos que luego de descubrir la verdad, Joe no dudó ni un segundo en informarle a Mario lo que estaba sucediendo. Como era de esperarse, esto lo entristeció, ya que lamenta no poder hacer nada para evitarlo, y menos aún con su condición de fugitivo. Ante esta revelación, le pide a Joe que lo acompañe a tomar unos tragos porque necesita olvidarse de lo que escuchó. De repente, los planes cambiaron cuando oyeron que un tipo maleducado estaba insultando al jefe de Mario, quien rápidamente ingresó al bar donde trabaja para encargarse del problema. Pero al intentar ser amable con el cliente, solo recibió maltrato de su parte. Debido a esto, le indica que le permitirá golpearlo 2 veces, y luego tendrá que aceptar las consecuencias. El tipo ebrio, subestimando a Mario, se lanza por él, aunque tras hacerlo recibió la peor paliza de su vida. Tan fuerte fueron los golpes de Mario que su embriaguez desapareció en un segundo, y le comenzó a suplicar que lo perdone, mientras promete jamás regresar a molestar a su jefe. Sin embargo, unos minutos después, cuando Mario se encontraba limpiando el desastre que provocó, su jefe Hayakawa, muy apenado, le revela que desde ahora ya no trabajará en su bar, porque estas cosas no le gustan. Por supuesto, esta situación destruyó el corazón de Mario, quien no solo perdió su trabajo, sino que también se quedó sin Koike. Aún así, al otro día, como todo un caballero, se presentó ante Hayakawa para disculparse por comportarse como un idiota. Además, le agradeció por el tiempo que le permitió trabajar en su bar. De pronto, su emotiva disculpa fue interrumpida por la policía, quienes llegaron al lugar guiados por el tipo engreído al que Mario había golpeado. Posteriormente nos trasladamos hacia la jefatura de la policía de Yokohama, lugar al que fue llevado Mario, y en donde al descubrir que es uno de los fugitivos del reformatorio, le indican que ahora será trasladado a la prisión juvenil, quizás durante unos 7 años. Al día siguiente podemos observar que los chicos de la celda 6 se reunieron de emergencia en el bar de Hayakawa. Allí decidieron no contarle nada a Koike, pero no solo eso, sino que tomaron la decisión de comenzar a reunir información con el objetivo de liberar a Mario de la prisión juvenil. Unas horas después, Mario es informado de que había recibido la visita de Soldado, aunque no le permitieron ingresar a su celda porque el juzgado de menores decidió que nadie puede hablar con él, debido a que será procesado como un criminal, lo que implica que pronto será trasladado a la fiscalía del distrito de Yokohama, algo que dejó en shock a Mario. Por otro lado, Soldado, caminando bajo la lluvia, está decidido a evitar que su amigo pase 7 años en prisión, y menos aún cuando en solo un mes Koike se casará. A continuación descubrimos que al igual que él, los demás chicos de la celda 6 también están dispuestos a arriesgar su libertad con tal de salvar a Mario. Como era de esperarse, mientras estaban reunidos en el bar de Hayakawa, vemos que Descubierto irrumpió en el lugar muy contento, porque ya ideó el plan perfecto para rescatar a su amigo. Por otra parte, al día siguiente Mario fue llevado a la fiscalía del distrito, lugar donde se encontró con un tipo más abusivo que el mismísimo Ishihara, ya que tras leer sus acusaciones, golpeó a Mario cuando este intentó explicar sus acciones, que son consideradas violentas. Mientras tanto,
pronto los chicos de la celda 6 se reunieron bajo el gran árbol donde escribieron sus sueños. Allí Descubierto les cuenta el plan una vez más y les indica que llegó el momento de dar el primer paso. Para ello, necesitará que se dividan en dos grupos. El grupo 1 estará conformado por Joe y Repollo, mientras que el grupo 2 será integrado por Tortuga y Soldado. Seguidamente vemos que el grupo 1 se dirigen hacia el colegio de señoritas de Shonan, y el grupo 2 intenta acercarse a Kogure Yoshikata, el hombre golpeado por Mario. Se preguntan cuál es el motivo por el que el grupo 1 visita el colegio de señoritas de Shonan. La razón es que allí estudia Yoshida Junko, la joven a la que Mario ayudó cuando su profesor intentó abusar de ella. Pero cuando Joe y Repollo se reunieron con Yoshida Junko, jamás esperaron lo que iban a descubrir, ya que en realidad Mario no logró evitar que ella fuera abusada por su profesor, por lo que la paliza que le dio fue como reprimenda por arruinarle la vida a una compañera. Aún así, Yoshida entre lágrimas le revela que nunca habló de esto con nadie, ni siquiera con sus padres. Por eso mismo no puede ayudarlos con una declaración escrita sobre lo que sucedió aquel día. Por otro lado, observamos que Mario, tras ser interrogado una vez más por el fiscal del distrito, se encuentra apenado en su celda, debido a que le preguntaron sobre el incidente de Yoshida, del cual se niega a hablar, por más que esto le cueste 7 años en prisión, porque no quiere que ella pase otro mal momento por culpa de ese terrible incidente. Mientras tanto, el grupo 2 logró hallar a Yoshikata, aunque como era de esperarse, el idiota se negó a ayudarlos firmando una declaración que beneficia a Mario, aún después de que los chicos le suplicaran que lo haga. Tortuga, ante esta situación, se enfureció muchísimo y está dispuesto a darle una paliza, pero Soldado lo detiene. Luego, mirando fijamente a Yoshikata, le dice que sabe sobre cómo Mario le ofreció dejarse golpear 2 veces, y le revela que él planea dejarse golpear 3 veces en caso de que quiera pelear. Claramente, el tipo engreído no estaba dispuesto a dejar pasar la oportunidad de golpear al amigo de aquel que lo dejó gravemente herido. Sin embargo, vaya sorpresa se llevó al descubrir que ni siquiera golpeándolo con una botella de vidrio fue capaz de derribar a Soldado, quien ahora aprovecha que está herido para amenazar a Yoshikata con acusarlo ante la policía si es que no firma la declaración que ayuda a su amigo. Al otro día, Descubierto se dirigió ante el fiscal Takada para entregarle la declaración firmada de Yoshikata, aunque para su sorpresa, el viejo abusivo se niega a aceptar dicha declaración porque sospecha que amenazaron a la víctima para que lo firmara, y luego destruyó dicha declaración frente a él. Esta situación hizo enfurecer a Descubierto, quien tras escuchar que él es un excombatiente que desprecia la escoria como ellos, le revela entre lágrimas que su padre también fue un combatiente que murió en la guerra de Manchuria, lo cual provocó que su madre sufriera mucho para criar a un niño por sí sola. Como se podía prever, acabaron siendo unos marginados, todo por culpa de los tipos como él que empezaron una guerra innecesaria. Sus palabras ablandaron el corazón del fiscal, quien ahora está dispuesto a escuchar lo que tiene para decir sobre Mario. Seguidamente, Descubierto le cuenta las razones de por qué huyeron del reformatorio, lugar desde donde Mario cargó en su espalda a Sakuragi para salvarlo de una muerte segura. Y aunque le revela los crímenes cometidos por Ishihara y Sasaki, el fiscal se niega a creer en una historia tan inverosímil. Ante esta situación, Descubierto, lejos de darse por vencido, se arrodilla ante él y con lágrimas que brotan de sus ojos, le suplica que ayude a Mario. De repente fueron interrumpidos por Yoshida Junko, quien junto a los amigos de Descubierto, llegó para confesarle al fiscal lo que realmente sucedió aquel día en el que Mario golpeó a un profesor por ayudarla. Finalmente, tras hablar con ella, el fiscal logró comprender realmente a Mario y le prometió a los chicos que lo ayudaría. A continuación, mientras observa a los chicos marcharse, Takada llora de alegría al recordar a su mejor amigo, quien casualmente era el padre de Descubierto. Unos días después llegó el día de la acusación, donde Mario se quedó sorprendido con el cambio de actitud de Takada, quien le informa que luego de pagar la fianza de 800 yenes, será liberado. Pero, aunque esto era una buena noticia, Mario se pregunta cómo hará para pagar la fianza. Sin embargo, nada más llegar al primer piso de la fiscalía, descubrió que Tortuga lo estaba esperando para prestarle el dinero que necesitaba. Más tarde, Mario se reunió con sus amigos, quienes le cuentan todo lo que hicieron por ayudarlo. Además, Joe le revela que Hayakawa le ofreció trabajar de nuevo en su bar, pero él, en lugar de responder eso, comenzó a llorar y les pregunta cómo piensa que hará para pagarles por su gran ayuda. Ellos le piden que deje de preocuparse por tonterías y le recuerdan que todos son camaradas. Por eso mismo, ahora tienen que ocuparse de celebrar su liberación. Días después nos dirigimos junto a Mario, quien decidió visitar a Koike porque necesitaba afrontar la realidad al oír de su propia boca que se iba a casar. Pero lejos de lo que había planeado, cuando la escuchó hablar con mucha pena sobre su matrimonio, no pudo evitar besarla, porque ya no podía seguir ocultando lo mucho que la quiere y cuánto desea que no se entregue a nadie más. Sin embargo, bajo la lluvia que los empapa a ambos, ella muy triste le confiesa que aún después de 1 año y medio, no ha podido olvidarse de Sakuragi, lo cual considera terrible, porque aún así aceptó casarse. Por esta razón, le aconseja no elegir a una mujer como ella para enamorarse. Él asegura que eso no le importa, porque la quiere demasiado como para prestarle atención a esos detalles poco importantes. Luego le confiesa que piensa en ella todo el tiempo. Sus
Sus palabras dejaron sorprendida a Koike, quien aceptó refugiarse bajo la lluvia en su hogar. Allí ambos obtuvieron lo que tanto deseaban, cuando sus cuerpos compartieron el calor que el otro emanaba, algo que Koike sabía bien que jamás volvería a sentir ahora que debe casarse con un hombre al que no ama. Al día siguiente, cuando Mario despertó, se percató que Koike ya se había marchado, aunque no sin antes dejarle el desayuno listo, acompañado de una foto que se habían tomado días después de que habían huido del reformatorio, lo cual desató su llanto, porque muchos recuerdos invadieron su cabeza mientras leía la despedida de su amada. Unas horas más tarde observamos que Mario hace lo posible por llegar a tiempo hacia un puente desde el cual podrá ver a Koike por última vez. Ella, al percatarse de su presencia, lo mira atentamente porque se parece demasiado a Katsuragi, y tras ver que él sonríe, sintió un profundo alivio al darse cuenta de que tomó la decisión correcta. Meses después podemos ver que Joe logró su sueño de cantar en un gran escenario, ya que tras pasar mucho tiempo como asistente de una banda en la que no valoraban su talento, casi por accidente al visitar un bar junto a Tortuga, se le presentó la oportunidad, luego de que el vocalista de una banda se haya retrasado. Claramente, él no iba a desaprovechar esto porque a expresidiarios como ellos no les llegan tantas oportunidades como desearía. Sin embargo, al otro día, cuando muy animado regresó con su banda, se encontró con un terrible ambiente, debido a que todos estaban enojados porque se subió a cantar con la competencia. Por esta razón, le dieron una paliza inolvidable. Y no solo eso, ya que el vocalista llamado Mickey lo amenazó con quitarle su preciada voz si decide quitarle su lugar. Joe, aterrorizado por lo que pueda suceder, le prometió que no volvería a cantar nunca más. Posteriormente, Joe camina muy triste bajo la lluvia, hasta que de pronto se cruzó en su camino una mujer adinerada llamada Naoko Yamauchi, quien le asegura que un joven tan talentoso como él está perdiendo el tiempo con músicos de segunda. Luego le asegura que lo puede convertir en una superestrella en solo 3 meses, solo que antes de hacer lo que ella le pida, minutos después vemos que Joe cayó una vez más en manos de una abusadora. Aún así, recordando el sacrificio que su hermana hizo para poder progresar en la vida, decide hacer lo mismo con tal de obtener el éxito cuanto antes. Por otra parte, descubrimos que después de un largo viaje, Mario logró mudarse a su nuevo apartamento en Tokio, y para su sorpresa, Repollo decidió hacer lo mismo e incluso se mudó al apartamento de al lado, porque no quería estar lejos de sus amigos. Sí, ellos eran los únicos que nos habían mudado a la gran ciudad. De repente, Tortuga irrumpió en la casa de Mario indicando que llegó la hora de celebrar su mudanza. Durante la celebración, él les cuenta que Joe comenzó a cantar en una banda, luego de haber conquistado a todo el público cuando por accidente tuvo que reemplazar al vocalista de una banda. Como era de esperarse, esta noticia hizo muy feliz a todos porque creen que pronto serán amigos de una superestrella. Meses después nos trasladamos hacia el día de Año Nuevo del año 1958, donde vemos una situación totalmente trágica, ya que Tortuga logró encontrarse con Joe luego de mucho tiempo sin verlo, aunque para su sorpresa, aquel al que consideraba su mejor amigo le pidió avergonzado que desde ahora no se acerque a él. Esta respuesta no pasó desapercibida por Tortuga, quien unas horas más tarde en la celebración de fin de año y mientras bebía de la tristeza, le cuenta al resto de sus camaradas lo que sucedió en su reencuentro con Joe. Pero lejos de lo que esperaba, sus amigos le aseguran que esa actitud es totalmente normal, porque Joe es una estrella en ascenso, y quizás la mujer con la que lo vio es su manager, quien seguramente le habrá pedido que no se relacione con ellos. Aún así, Mario, preocupado por Joe, decidió reunirse con él al otro día, y por más que Joe intentó evitar conversar con su amigo, obviamente Mario no se lo permitió. Seguidamente, al contrario de lo que Joe esperaba, su amigo le asegura que todos lo apoyan en su decisión, pero por si acaso, le entrega un papel con su nueva dirección. Por si algún día él necesita algo, él se encargará de que todos colaboren. Al final, mientras Joe estaba al borde de las lágrimas, Mario le pide que cuando consiga subirse al escenario más grande, se asegure de darle un asiento a Tortuga en primera fila, porque no quiero oír más sus quejas de ebrio. A continuación, observamos que Joe comenzó a esforzarse al máximo día tras día en sus prácticas, con el objetivo de que su hermana y sus amigos, en especial Tortuga, estén orgullosos de sus logros. De repente, cierto día, luego de un show, llegó el momento tan esperado por él, ya que Yamauchi le reveló que deberá cantar en el Festival Occidental, lo que significa que podrá dar su primer paso hacia el estrellato. Por otra parte, descubrimos que la hermana perdida de Joe se convirtió en una chica preciosa que trabaja de anfitriona en un cabaret de la parte baja de la ciudad. Y mientras Meg se encontraba en su trabajo, escucha cómo sus compañeras planean asistir al Festival Occidental para escuchar a un nuevo joven talentoso que pronto se convertirá en una estrella, aunque tras ser invitada al festival les revela que ella no está interesada en ese tipo de cosas. Unos días después podemos ver que la antigua banda de Joe, los Five Lemons, al descubrir que él cantará en el Festival Occidental, decidieron presentarse ante Yamauchi junto a su representante Tsubauchi Akira, quien le propone a la manager de Joe que ellos sean los teloneros de su show en el festival. Sin embargo, lo que para ellos parecía un buen plan, solo provocó las burlas de Yamauchi, quien les asegura que jamás permitirá que una banda de tercera categoría sea los teloneros de Joe. Sus palabras hicieron enfadar a Tsubauchi, quien advierte a Yamauchi que si quisiera les
podría arruinar su presentación en el festival. Pero antes de que sea capaz de enseñar su arma, ella le advierte que mejor la guarde, porque si no tendrá problemas con la pandilla Fukumoto, sus principales aliados en este negocio. Al parecer, dicha pandilla es famosa por la violencia que ejerce hacia sus enemigos. Debido a esto, tanto Tsubouchi como los Five Lemons decidieron desistir de molestar a Joe. Días después, en concreto el 27 de enero, el día en que Joe llevaría a cabo su presentación en el Festival Occidental, como dato curioso, el día que también se celebra el aniversario de la muerte de Sakuragi, podemos ver que Tsubouchi, lejos de haberse rendido, decidió irrumpir en donde Joe se preparaba para su show y amenazar a Yamauchi, porque no está muy contento de que lo haya humillado la última vez que se vieron. Ante esta situación, Kawamata y su hijo Shigeo, quienes ayudaron a Joe durante todas sus clases de canto, lo que significa que fueron parte importante de su ascenso a la fama, le piden que huya del lugar. Sin embargo, él se niega a abandonarlos y le pide a Shigeo que escape del lugar sin hacer ruido, ya que necesita que visite a un amigo suyo que podría ayudarlos. Claramente lo envió hacia el hogar de Mario, porque sus camaradas son los únicos que pueden salvarlo en esta situación. Seguidamente se presenta ante sus antiguos empleadores. Allí Tsubouchi, apuntando con su arma hacia su cabeza, le indica que llegó el momento de comenzar a decir sus plegarias. Mientras tanto, observamos que el Festival Occidental comenzó y entre su público podemos ver a Meg, quien se pregunta si su hermano realmente logró uno de sus sueños o simplemente es otra persona que se llama igual a él. Por otro lado, Tsubouchi se encarga de darle una paliza con sus propias manos a Joe y se regocija al saber que ya no podrá cantar en el festival. Yamauchi, preocupada por la salud de su representado, le asegura al tipo malo que le pagará todo el dinero que desee a cambio de que deje de golpear a Joe. Pero él asegura que el dinero no podrá solucionar esto, porque en realidad le importa un carajo lo que suceda con los Five Lemons, ya que su único deseo en este momento es arruinar las cosas para el rubio de ojos celestes. Kawamata se enfurece al oírlo y le pregunta si no puede alegrarse de que un tipo que trabaja junto a ellos ahora le vaya bien. Claramente la respuesta fue no, y luego le disparó. Mientras tanto, Shigeo se encontró con Mario, quien casualmente caminaba por la ciudad junto al resto de sus camaradas. Al descubrir que Joe se encuentra en problemas, le revela al pequeño que él es la persona a la que busca, y le asegura que ahora mismo ayudarán tanto a Joe como a su padre. Unos minutos después, llegaron justo a tiempo antes de que su amigo sea desvivido por el envidioso de Tsubouchi. Por lo que, furiosos al ver que su amigo está malherido, Mario le indica a Repollo que ahora se van a encargar de sacar la basura, mientras Tortuga cuida a Joe. Al final, observamos que Mario y Repollo le dieron una paliza tanto a Tsubouchi como a los Five Lemons, quienes ni usando armas fueron capaces de hacerles frente. Por otro lado, Yamauchi aprovechó esto para llamar a la pandilla Fukumoto, en especial al señor Arito, quien llegó al lugar acompañado de sus hombres. Sin embargo, llegaron demasiado tarde, porque Mario y sus amigos ya se habían encargado de todo. Tortuga, ansioso por ver el show de Joe, le indica a Arito que ellos ya hicieron su parte y ahora le dejarán el resto del trabajo. Arito, al percibir que ellos son unos caballeros respetables, les entrega las llaves de su auto para que lleguen aún más rápido. Pero para desgracia de Joe, al llegar hasta el teatro donde sería el festival, se encontró con el peor escenario posible, ya que estaba totalmente vacío, porque los organizadores no estaban dispuestos a esperar a un novato. Seguidamente, Yamauchi, acompañada por los miembros de Fukumoto, le aseguran que acaba de desperdiciar la primera y única posibilidad de tener éxito como cantante. Al escuchar esto, Mario se enfureció con la representante de su amigo y le recuerda que Joe no tuvo la culpa de que ella le haya faltado el respeto a un doble cara que luego buscó venganza. Doble cara se les llama a los tipos que viven sus vidas como pandilleros y a la vez intentan tener una vida normal, lo que describe a la perfección a Tsubouchi. Sin embargo, sus quejas poco le importaron a la representante abusiva, quien les asegura que un niño molesto como Joe no podrá convertirse en una estrella, y después se marchó junto a Arito. Ante esta situación, Joe, al borde del colapso, le pregunta a sus amigos si realmente no creen que sea inútil que personas como ellos se esfuercen al máximo, ya que nunca consiguen un buen resultado. Entre lágrimas le consulta si serán unas basuras para siempre o si es que en verdad tienen permitido soñar como les hizo creer Sakuragi. De pronto, Tortuga irrumpió en el lugar para regañarlo por decir tonterías y le asegura que esto aún no se acabó, ya que pueden subir a cantar mientras ellos lo escuchan. Sus palabras motivaron a Joe, quien recuperó la esperanza y en honor a Sakuragi les brindó el mejor show que hayan visto en su vida. Pero lejos de lo que podía prever, no solo cantaba para ellos, debido a que después de comenzar a cantar, vio como por la puerta ingresaba su hermana Meg, quien entre lágrimas le pide que termine de cantar la hermosa canción, ya que él se había detenido al verla. Al día siguiente, Mario, acompañado por Tortuga y Repollo, se dirigieron al hogar de la pandilla Fukumoto para devolver el auto que les prestaron. Allí fueron recibidos por Arito, quien después de darse cuenta de las habilidades de los chicos y el honor que poseen, llamó a su jefe, el cual le revela a Mario y a sus amigos que escuchó sobre la paliza que le dieron a Tsubouchi, lo que es asombroso porque ya no quedan niños con tantas agallas como ellos. Debido a esto, les ofrece unirse a su negocio, que es solo para hombres. Sin embargo, Mario le agradece su oferta, asegurando que aún quieren seguir siendo civiles, aunque para su sorpresa, Repollo parece interesado en la oferta del jefe Fukumoto.
Fukumoto, ya que incluso durante la celebración del reencuentro de Joe con su hermana, vemos que se encuentra muy distraído, algo que llamó la atención de Soldado, quien le pregunta a Tortuga si sabe lo que le pasa. Más tarde, tras la partida de la mayoría del grupo, Repollo le confiesa a Descubierto y a Tortuga que se siente apenado por ser el único que no tiene nada que hacer en su vida, ya que todos ellos trabajan o estudian. De repente, para sorpresa de sus amigos, les revela que ha tomado la decisión de dirigirse al hogar de la pandilla Fukumoto para aprender de ellos. Tortuga y Descubierto le aseguran que esa es una estúpida decisión, a menos que quiera morir antes de ser un adulto, ya que ese trabajo no está hecho para tipos buenos como él. Finalmente, luego de una larga noche de alcohol, vemos que Descubierto y Tortuga, al ver que su amigo se marchó triste, deciden hacer lo posible para encontrarle un trabajo ideal, antes de que acabe relacionado con los Yakuza. Sin embargo, por más que al otro día intentaron que Repollo se convierta en un vendedor de feria, no lograron su objetivo, debido a que él es demasiado tonto y buen tipo, ya que Descubierto y Tortuga le dieron instrucciones precisas sobre lo que tenían que hacer para vender sus productos engañosos a la gente, y aún así, no fue capaz de seguir el plan, porque se olvidaba partes del mismo. Por lo tanto, al final del día, Repollo se disculpó con sus amigos por hacerles perder el tiempo, y decidió marcharse quejándose de que no es bueno en nada. Sin embargo, al día siguiente se presentó ante el jefe de la pandilla Fukumoto, el cual, viendo su gran tamaño, aceptó sin dudar que se uniera a su grupo. Como era de esperarse, esta noticia no cayó demasiado bien en el grupo de sus amigos, quienes regañan a Tortuga y a Descubierto por haber permitido que Repollo se uniera a los yakuzas, después de hacerle creer que era un bueno para nada cuando falló en realizar las estafas baratas que ellos le enseñaron. Aún así, Mario les asegura que no pueden hacer nada, porque esta es una decisión de Repollo, lo que significa que solo deben esperar a que vuelva junto a ellos cuando descubra que esa vida no es para él. Por otro lado, Arito le indica a Tanaka que será el maestro de Repollo. Debido a esto, el estúpido de Tanaka se aprovechó de su aprendiz para obligarlo a realizar distintas actividades de limpieza que no se relacionan para nada con su verdadero trabajo. Básicamente lo utilizó de sirviente. 2 semanas después, observamos que Tortuga le confiesa a Mario que está muy preocupado porque Repollo aún no regresó y no tuvieron ni noticias de él. Más tarde vemos que mientras Tanaka tenía una agradable conversación con Repollo en la que le aconsejaba abandonar la vida de pandillero porque en realidad no está hecho para esto, fueron interrumpidos por un tipo llamado Kato, quien luego de que Tanaka abriera la puerta lo atacó con una katana por sorpresa y comenzó a gritar que hoy será la noche final de todos los Fukumoto. Como era de esperarse, Repollo, al no comprender qué sucede, decide comprobar que su compañero se encuentra bien, aunque para su sorpresa, Tanaka estaba tirado en el suelo cubierto de sangre. Kato, al verlo, utiliza su espada para lanzarse a por él, mientras exige que Fukumoto deje de ocultarse. 3 semanas después, podemos ver que Tortuga y Descubierto, totalmente asustados, le informan a Mario que quizás Repollo haya muerto, porque escucharon que los Fukumoto fueron atacados hace unos días y varios miembros jóvenes acabaron cortados en pedazos. Mario los regaña por creer que Repollo se rendirá tan fácil y sugiere que mejor revisen los hospitales de la zona por si lo han llevado hacia uno de ellos. Posteriormente, tras revisar distintos lugares, creen que su última esperanza de hallarlo se encuentra en el hospital Watanabe, aunque al preguntar por su amigo, la recepcionista les asegura que no tienen a nadie con su nombre. De pronto, los chicos son abordados por Tanaka, quien al darse cuenta de que son los amigos de su aprendiz, les pide que hablen afuera del hospital. Allí le exige a Mario que deje de ocultar el arma que trae bajo su abrigo. Claramente, él siguió sus órdenes, pero Tanaka, tras recibir el cuchillo, le advierte que cualquier civil que empuñe un arma contra ellos se meterá en problemas. Mario, lejos de sentirse intimidado y aún con el cuchillo cerca de su cuello, le advierte que se está metiendo con un tipo que es un serio problema, ya que si algo le sucedió a Repollo, entonces lo tendrá que vengar, lo que significa que no serán días buenos para la pandilla Fukumoto. Tanaka, al descubrir que su aprendiz tiene buenos amigos, les indica que se presenten en el parque Hibiya a las 7, debido a que ahí podrán encontrar a su amigo. Horas después, nada más llegar al parque Hibiya, los chicos descubren que Repollo se ha convertido en un luchador, y al parecer muy famoso, porque hay mucha gente reunida en el lugar para ver su pelea. Al otro día, los chicos se reunieron con su amigo, quien les contó todo lo que sucedió hasta que logró convertirse en luchador profesional. Resulta que tras el ataque al cuartel general Fukumoto, se encargó de Kato con un solo golpe, y luego llamó tanto a la policía como a las ambulancias. Claramente esto no fue una buena decisión porque el jefe lo regañó debido a que un yakuza jamás llamaría a los servicios de emergencia hacia su cuartel general. Sin embargo, antes de que él lo castigara quitándole la vida, Arito intercedió y se lo llevó lejos de los yakuzas, mientras le recomendaba intentar ser un luchador profesional, lo que fue una grandiosa decisión, porque es el único lugar donde Repollo aprovechará su fuerza. Varios días después observamos que tras una noche de bebidas, Descubierto invitó a su hogar a Tortuga, ya que fueron los únicos que no debían irse a dormir temprano. Gracias a esto, Tortuga descubrió algo fantástico y muy gracioso, ya que su amigo tiene hermanos gemelos, Kazuo y Tatsuo, los cuales son idénticos a él. Luego, la madre de su amigo le invitó a comer junto a ellos, aunque se disculpa con antelación si es que el lugar
lugar le parece demasiado humilde. Durante la cena, Descubierto le cuenta a su familia que Tortuga es un chico muy inteligente, que incluso tiene un buen trabajo. El avergonzado les cuenta que trabaja en un negocio relacionado con las importaciones, lo cual dejó fascinada a la madre de Descubierto, quien le revela que es la primera vez que su hijo trae amigos a casa. Por esa razón le pide que se sienta libre de visitarlos cuando quiera, algo que él obviamente prometió hacer cuando tenga tiempo libre. Finalmente, antes de terminar la noche, Tortuga y Descubierto tienen una agradable conversación bajo la luz de la luna. Descubierto aprovechó el momento para confesarle a su amigo que planea convertirse en abogado, ya que de esa forma no solo podrá ayudar a su familia, sino que también los ayudará a ellos cuando tengan problemas. Y luego de recibir el apoyo de Tortuga, muy avergonzado le confiesa que necesita de unos costosos libros que no puede pedirle a su madre que los compre, debido a que, como pudo ver, no son una familia adinerada. Como era de esperarse, su amigo no dudó ni un segundo en obsequiarle todo el dinero de su bolsillo. Descubierto, agradecido con su gesto, le asegura que le pagará todo tan pronto como pueda. Aunque Tortuga le indica que puede pagarle una vez que termine la universidad e incluso le promete que no le cobrará intereses gracias a que su madre le cocinó una gran comida. Al otro día, el pequeño Tortuga decidió visitar a Descubierto, aunque para su sorpresa, él no se encontraba en casa, e incluso le mintió a su madre que lo ayudaría en su trabajo, lo cual obviamente lo hizo enfurecer porque no le gusta que le mienta a su madre. Por otro lado, descubrimos que Descubierto se encuentra junto a la mujer de la noche de la cual se enamoró, una joven llamada Eri, a la cual está decidido a salvar, aunque para hacerlo tendrá que pagar su deuda para que al fin sea libre. Y por más que Eri debe demasiado dinero por culpa de su padre, Descubierto está dispuesto a perder todo, incluso a su familia y camaradas, con tal de no perderla a ella. Sin embargo, horas después su fantasía comenzó a hacerse trizas cuando Tortuga, tras hablar con Kazuo y Tatsuo, descubrió sus mentiras. Pero en lugar de disculparse por haber estado utilizando el dinero de su familia para hacerse cargo de una prostituta, Descubierto se enfureció con Tortuga por entrometerse en sus asuntos y le asegura que se ha convertido en una molestia, ya que él no tiene ni mujer ni familia. Debido a esto jamás lo podrá comprender y por ello le exige que ya no lo moleste más. Tortuga, apenado y desilusionado con su amigo, decide marcharse, no sin antes indicarle que puede quedarse con el dinero que le prestó, y además disculparse por haberse metido en su vida. Varios días después observamos que Tortuga se encuentra deprimido en el bar donde trabaja Mario, quien intenta averiguar qué le sucede, aunque él se niega a contarlo. De pronto, Soldado irrumpió en el lugar muy contento para informarle a Mario que hace poco se cruzó con Descubierto, el cual le reveló que planea estudiar leyes para convertirse en un abogado. Tortuga, al escucharlo, le pregunta cuánto dinero le prestó, y luego intenta marcharse, pero como ya abrió la boca, sus amigos lo obligan a que le cuente todo lo que sabe. Debido a esto, los chicos descubren que Descubierto se ha enamorado de una prostituta, lo que les provocó una terrible desilusión porque aquel tipo inteligente al que conocieron ya no existe. Ante esta situación, más tarde cuando Descubierto intentó pedirle dinero a Mario, quien claramente no se lo prestó, vemos que Soldado, enfurecido porque le había mentido, lo llevó a un lugar alejado para darle una paliza. Allí le asegura que la chica llamada Eri, de la cual está enamorado, es toda una experta, porque hace unos minutos se acostó con ella en el burdel y comprobó por sí mismo lo que sabe hacer. Seguidamente le exige que vuelva en sí y que se dé cuenta que aquella chica a la que ama es solo una mercancía. De pronto, Mario y Tortuga llegaron al lugar exigiendo una explicación por parte de Soldado, el cual le asegura que si no le abren los ojos a tiempo, la vida de Descubierto se convertirá en un infierno. Pero Descubierto, entre lágrimas, le indica que eso no importa, porque de todos modos le ayudará a escapar y hará lo que sea necesario para ayudarla, incluso si eso implica tener que matarlo si piensan detenerlo. Soldado, cansado de las estupideces que dice, lo golpea una vez más y le advierte que no tiene idea de lo que sucederá si lo atrapan. Al otro día podemos observar que Descubierto despierta muy adolorido en la casa de Mario, quien le pide que no se mueva, porque aún debe tener fiebre, especialmente después de la paliza que le dieron. Minutos después le entrega un sobre con dinero, el cual fue dejado por Soldado, quien desea que lo use para arreglar los anteojos que le destruyó. Descubierto, al descubrir que ese fue un regalo de despedida, comienza a llorar y le suplica a Mario que se disculpe con Tortuga en su lugar, porque le dijo cosas terribles. Luego, muy avergonzado, le asegura que sin importar lo que suceda, tiene que escapar junto a Eri. Posteriormente vemos que tras despedirse de su madre, aunque sin decirle la verdad de a dónde se dirige, Descubierto emprendió su viaje hacia el Templo Censo, lugar en el que acordó reunirse con Eri a las 2 de la tarde. Sin embargo, ella jamás llegó, porque en realidad escapó hacia el otro lado de la ciudad, donde lo esperaba el hombre a quien ama. Y tras esperar durante muchas horas, Descubierto poco a poco empieza a comprender el terrible error que cometió al abandonar todo por una mujer que no le correspondía. Por lo tanto, bajo una incesante lluvia llora desconsoladamente por haber sido un estúpido que dejó de lado
a sus amigos por una tonta fantasía. De repente, mientras la noche invadía el templo Censo, se sorprendió al ver que Tortuga llegó con un paraguas para cubrirlo de la lluvia. Luego, él muy avergonzado le pregunta si cree que le sucedió algo a Eri, aunque al no recibir una respuesta le consulta si él sabía que esto iba a suceder. Pero una vez más, sin responder esa pregunta, Tortuga le pide que se ponga de pie y regresen a casa, solo que eso no sería posible, porque sin que él pudiera hacer nada, observa que Descubierto cayó desmayado al suelo. Ante esta situación hizo lo posible por cargarlo sobre su espalda y lo llevó al hogar de Mario, quien como siempre se encargó de brindarles un refugio. Al día siguiente observamos que Mario le pide a Repollo que se encargue de Descubierto porque aún después de que su fiebre ha desaparecido, todavía no dijo ni una palabra. Minutos después, por más que Repollo intenta animar a su amigo, no consiguió los resultados que esperaba. Debido a esto le indica que pronto regresará porque tiene que buscar algo de comida. Pero tras su partida, Descubierto recogió el periódico que Repollo trajo y descubrió una terrible noticia. Aquella muchacha a la que amó aparece en las noticias por haberse quitado la vida junto a un estudiante universitario. Por lo que cuando Repollo volvió a la casa de Mario se llevó una gran sorpresa al ver que Descubierto se había marchado. Debido a esto, luego de hablar con Tortuga para que lo ayude a buscar en la ciudad, decidió informar a Mario sobre lo que había sucedido. Mientras tanto, Descubierto camina por la ciudad sin rumbo lamentando que Eri haya muerto y que él jamás fue capaz de comprenderla de verdad. Horas después, Tortuga, Mario y Repollo se reúnen frente a departamentos Nanem debido a que ninguno pudo encontrar a Descubierto y les preocupa que pueda tomar una decisión sin retorno. Y tras pensarlo un momento, Tortuga le asegura a sus amigos que Descubierto no es el tipo de persona que se rinde tan fácil. Mario cree que Tortuga tiene razón, por eso mismo le sugiere que solo esperen a que Descubierto regrese, porque ahora deben confiar en él. Y así como si nada, pasó un mes desde la desaparición de Descubierto. Descubrimos que Tortuga se encargó de visitar diariamente a su familia para evitar que su madre se preocupara por él, aunque tuvo que mentirles que Descubierto se había marchado por trabajo. De pronto, mientras hablaba con la madre de su amigo, se quedó en shock al ver que Descubierto había vuelto a casa. Minutos después, observamos que él se disculpa con su madre y le devuelve todo el dinero que tomó para Eri, asegurando que sabe lo mucho que lo necesitan en la familia. Sin embargo, mientras confesaba lo que había hecho, su madre se puso de pie y luego de pedirle a Tortuga que almuerce con ellos, le dio la bienvenida a su hijo. Posteriormente, antes de que Tortuga se marche, Descubierto le devuelve parte del dinero que le prestó y le cuenta que estuvo todo ese tiempo trabajando en una obra de construcción en Yokohama, lo que le permitió obtener el dinero necesario para pagarle a todos aquellos a los que les pidió prestado. Tortuga, muy feliz de que su amigo haya vuelto, le revela que le avisará al resto de su regreso para que celebren en el bar de Mario, aunque claramente tendrá que pagar todas las bebidas él por las molestias que les ocasionó. A continuación, tras unos días del último suceso, nos dirigimos al pequeño hogar de Tortuga, quien al percatarse de que se estaba quedando sin stock de los cigarrillos americanos que vende, decide que al otro día tendrá que visitar a Lily para abastecerse. De pronto, cuando menos lo esperaba, un fuerte dolor invadió su cuerpo y por más que lo dejó en el suelo, lo único que le preocupa es que cada vez aparezca con más frecuencia. Al día siguiente vemos que Tortuga visitó a Lily, la cual le cuenta que se mudará a América, ya que su novio le propuso vivir juntos. Tortuga, muy contento por ella, la felicita porque tendrá una vida mucho mejor que la actual, aunque en realidad Lily le confiesa que siente pena que ahora su negocio será más difícil de realizar, porque le costará el doble abastecerse. Pero Tortuga le asegura que no tiene de qué preocuparse, porque alguien como él puede sobrevivir haciendo cualquier clase de negocios. Lily, un tanto pensativa, le revela que estuvo hablando con su novio y le gustaría que alguna vez los visiten en América, porque tanto ella como él están seguros de que su negocio podría funcionar donde quiera que esté. Finalmente, mientras Tortuga intentaba asimilar lo que acaba de escuchar, el oficial americano, como si fuera un padre que le habla a su hijo, le pide que cuide de Lily hasta que ella lo pueda acompañar hasta su nuevo hogar. Al otro día observamos que Tortuga despertó muy asustado tras tener una pesadilla que le recordó el ataque que acabó con su familia. Seguidamente se dispone a levantarse para empezar a trabajar, aunque nada más ponerse de pie, se fue de lado contra la pared mientras más recuerdos horrorosos invaden su mente. Pero cuando intentaba recuperar el aliento tuvo que abrir la puerta de su hogar debido a que alguien lo buscaba. Para su sorpresa, se encontró a una mujer que le informa que Sugi ha pedido verlo. Tortuga, sin saber de qué está hablando, le pregunta quién es ese tal Sugi, lo cual provocó el asombro en la mujer misteriosa porque al parecer él es de los pocos que no conocen al prestamista del 1%. Por esta razón, le recomienda conocerlo personalmente, porque nadie que conozca estaría dispuesto a rechazar una invitación suya. Unos minutos después nos dirigimos al Café Milonga. Allí Tortuga se quedó en shock cuando descubrió que Sugi era el anciano que conoció el día anterior cuando compartieron un cigarrillo y hablaron sobre sus vidas. Aún así, por más que lo conozca, no tiene más opción que hacer fila hasta que llegue su turno de hablar con Sugi. Y tras varias horas esperando, finalmente llegó su turno. Debido a esto, le revela a Sugi que ahora pedirá 2 cafés para que compartan un rato. Sin embargo,
Sugi lo detiene y le asegura que regalar un café de 50 yenes es equivalente a prestarle 5000 yenes a otra persona. Por lo tanto, lo regaña por ser tan generoso. Luego le pide que lo siga ya que hay algo que le quiere mostrar antes de enseñarle algunas otras cosas relacionadas a su negocio. A continuación vemos que Sugi llevó a Tortuga hasta su gran mansión, la cual acabó de construir hace solo 2 años y solo con el fruto de su trabajo como el prestamista del 1%. Como era de esperarse, Tortuga estaba fascinado con la mansión que construyó con solo 10 años trabajando como prestamista. Sugi por su parte le indica que le pagará 3000 yenes al mes si lo ayuda con su trabajo. Tortuga considera que es muy poco dinero, aunque Sugi le asegura que no solo le pagará con yenes, sino que además le dará lecciones sobre cómo administrar su dinero. Varios días después descubrimos que Tortuga aceptó su propuesta, ya que en la fiesta de despedida de Lily les contó a todos que se convertiría en prestamista. Esto tomó por sorpresa a todos, menos a Mario, quien le pregunta si su decisión se relaciona con el anciano que conoció hace unos días. Él les revela que sí, ya que Sugi les presta dinero a los más necesitados y solo les cobra el 1% de interés diario. E incluso lo sorprende al contarles que la única condición que pone es que aquella persona que necesita el dinero prometa pagar el interés todos los días sin falta. Más tarde, mientras los chicos tomaban un descanso después de haber bebido mucho, Lily le pide a Meg que se encargue de despertarlos porque ya deben comenzar a limpiar. Sin embargo, cuando menos lo esperaba, unos tipos irrumpieron en su hogar asegurando que no saben lo que ella hace en este lugar, si en realidad se supone que es una casa deshabitada. Pero Lily les pide que dejen de hablar tonterías porque es la casa de un oficial, aunque el tipo frente a ella le asegura que en realidad el contrato de ese oficial acabó hace una semana, y desde ahora este es el hogar del teniente que está a su lado. Por lo tanto, le ordena desalojar la casa de inmediato. Como era de esperarse, ella le dice que quizás todo esto es un malentendido, aunque el tipo de la inmobiliaria, tras confirmar con el teniente que ella es la mujer de la que escucharon, le revela a Lily que el oficial del que habla la engañó totalmente. Además, le asegura que este tipo de cosas suceden normalmente con los que viajan hacia las bases extranjeras, y comienzan a reírse de que ella haya pensado de que una simple prostituta se convertiría en una esposa. Sus palabras hicieron enfadar a Tortuga, solo que antes de que él pudiera hacer algo, Mario actuó más rápido y derribó al tipo de un puñetazo. Sin embargo, para su sorpresa, el teniente americano sacó su arma y le advirtió que si sigue causando problemas, lo asesinó. De repente, Lily comenzó a reírse descontroladamente pensando en cómo fue tan tonta para permitir que un anciano americano la engañe. Seguidamente se disculpó con el tipo de la inmobiliaria y le entregó un poco de dinero como recompensa. Además, le promete que abandonará la casa al otro día. Tras su partida, Lily le pide a sus amigos que le ayuden a limpiar la casa y les revela que no fue tan idiota como los americanos piensan, porque al pensar que algo así podría ocurrir, le robó al oficial el dinero suficiente como para empezar su propio negocio. Pero vaya sorpresa se llevó cuando intentó enseñarles el dinero, ya que lo único que encontró fue una carta de despedida del oficial. Esto destruyó el corazón de Lily, quien vio esfumarse todo el esfuerzo que realizó para reunir ese dinero. Por lo tanto, no tuvo más elección que emborracharse junto a sus amigos, quienes después de la noche de copas la llevan al apartamento de Repollo, porque de todas formas, él comenzará una gira al otro día. Mientras tanto, Tortuga, antes de despedirse de sus amigos, les asegura que hallará la forma de que Lily recupere su vida, porque se niega que deba vivir de entregar su cuerpo a los hombres, ya que ahora ella es parte de su familia. Al otro día observamos que Mario se reúne con Lily, a quien le asegura que puede tomarse el tiempo que necesite para pensar en cómo rearmar su vida desde cero, ya que Repollo tardará un largo tiempo en regresar a su departamento. Ella apenada le confiesa que no tiene ni idea de lo que hará, debido a que la única profesión que conoce es la prostitución, lo que la convierte en una completa inútil. Pero Mario le asegura que eso no es cierto, y luego le recuerda que ella trabajó duro para llegar lejos por sí sola. Además le indica que cuenta con su apoyo y el del resto de los chicos, quienes harán lo posible para evitar que se rinda. Como era de esperarse, sus palabras levantaron el ánimo de Lily, quien recuperó un poco de su confianza. Seguidamente, Mario se acuerda que Tortuga dijo que los iba a visitar, aunque como aún no ha llegado, le parece muy extraño. Por esta razón, decide ir a su casa acompañado de Lily. Minutos más tarde, ambos llegaron a la casa de Tortuga, donde se llevaron una terrible sorpresa cuando al ingresar hallaron a su amigo en muy mal estado, por lo que hicieron lo posible por llevarlo al hospital más cercano, ya que estaban muy preocupados por él. Y tras recibir la atención necesaria, podemos ver que Tortuga se encuentra muchísimo mejor, porque incluso es capaz de bromear con Lily. Mientras tanto, el doctor le informa a Mario que deberá buscar un hospital más grande para que examinen apropiadamente a su amigo, porque él no tiene ni la capacidad ni los elementos necesarios para tratar su condición. Posteriormente observamos que tras dejar a Tortuga en el hospital, Mario le cuenta a Lily lo que realmente sucede con su amigo, debido a que no es verdad que solo tenía un resfriado. Él le revela que Tortuga es un huérfano de la bomba atómica, lo cual acabó con todas las personas de su pueblo, entre ellas su familia. Por lo tanto, la enfermedad que le está afectando es culpa de las secuelas que dejó esa explosión, lo que significa que sí o sí tienen que llevarlo a un mejor hospital. Sin embargo, entre lágrimas
lágrimas lamenta no tener ni el dinero ni los contactos necesarios para llevarlo a uno. Luego le confiesa estar enfurecido consigo mismo porque no puede hacer nada por ayudar a Tortuga. Al otro día, mientras Lily decidió llevar a Mario hasta la base militar americana debido a que quiere intentar buscar ayuda en ese lugar, vemos que Tortuga le solicita dinero prestado a Sugi, poniendo como garantía todos sus ahorros. Lo más probable es que se pregunten, ¿él quiere dinero para curar su enfermedad? Pues no. En realidad le está suplicando por un préstamo a su maestro con la intención de ayudar a Lily. Sin embargo, Sugi se niega porque solo presta 3000 yenes al día sin excepciones. Ante esta respuesta negativa, Tortuga le pide que entonces le permita usar sus ahorros para empezar un negocio como el suyo. El anciano, sorprendido por su petición, le asegura que él no es nadie para evitar que desarrolle el trabajo que desee. Por eso mismo le confiesa que no tiene razones para detenerlo, lo que significa que puede hacer lo que le plazca con su dinero. Aunque antes de que comience, hay algo que quiere enseñarle. Para ello necesitan dirigirse hacia el baño público de la ciudad. Al llegar a dicho lugar, Tortuga se quedó en shock al ver que todo el cuerpo de Sugi está cubierto de cicatrices. Por otro lado, Lily pierde el control e intenta atacar a uno de los soldados americanos en los que había depositado su esperanza para que ayuden a Tortuga, ya que ellos eran los subordinados de su exnovio. Solo que, como era de esperarse, ellos se negaron a brindar su ayuda porque solo es una prostituta y ya no es la mujer de su superior. Minutos después, cuando Mario y Lily se disponían a abandonar la base americana, fueron detenidos por Jeffrey, quien al percatarse de que Mario no lo recuerda, le enseña uno de sus movimientos de boxeo. Gracias a esto, él recordó que Jeffrey es el tipo a quien noqueó el día que Sakuragi murió. Seguidamente, el soldado americano les revela que puede mover algunas influencias para que puedan ayudar a su amigo, aunque a cambio quiere boxear una vez más contra Mario. Por lo tanto, demostrando su confianza y dispuesto a hacer todo por ayudar a su amigo, Mario aceptó la pelea sin dudarlo, solo que le pide a Lily que le diga a Jeffrey que la pelea debe hacerse ya. A continuación nos trasladamos al gimnasio de boxeo del ejército americano. Allí observamos que Mario y Jeffrey tenían un enfrentamiento muy animado, en el que ambos demuestran lo fuerte que son. Pero de repente un sargento americano detuvo el combate porque tras descubrir que Mario tiene la mano derecha destruida, no puede permitir que Jeffrey humille a un lisiado. Claramente el soldado americano le asegura que eso no es verdad, porque hace tiempo Mario lo noqueó. Sin embargo, el sargento le enseña que sus palabras son ciertas y dejó en shock a Jeffrey. Minutos después descubrimos que el sargento y Jeffrey movieron sus influencias para conseguir que atiendan a Tortuga el otro día, lo cual hizo muy feliz tanto a Mario como a Lily. Por otro lado, mientras Tortuga lava la espalda de Sugi, escucha como el anciano le cuenta que todas las cicatrices en su cuerpo fueron causadas por gente a la que le prestó dinero. Debido a esto, le advierte que el trabajo de prestamista es muy peligroso, ya que si le presta dinero a la persona equivocada, no solo perderá su valioso dinero, sino que incluso puede perder la vida. Tortuga, decidido a cumplir con su objetivo, le asegura que aún así quiere convertirse en un prestamista del 1%. Más tarde, tras salir del baño público, Sugi le revela a Tortuga que tiene un trabajo para él, ya que necesita que consiga el dinero que le debe una persona que se niega a pagar. Como recompensa, le asegura que aceptará su propuesta de hipotecar sus ahorros a cambio de 300.000 yenes. El pequeño, sin dudar ni un segundo, aceptó el trabajo y le pide a Sugi que tenga listos los 300.000 yenes para cuando él regrese. Mientras tanto, Mario y Lily descubrieron que Tortuga se había escapado del hospital, lo que los hizo enfurecer. Aún así, saben que deben encontrarlo cuanto antes. Tortuga, por su parte, golpea la puerta de Igarashi, el tipo desagradable que le debe dinero a Sugi. Igarashi, al percatarse de que el anciano envió a un mocoso a cobrar su deuda, comienza a reírse y se burla de Tortuga. Aún así, le entrega el dinero equivalente a 7 días de interés, porque tuvo suerte de encontrarlo en una racha de victorias. Pero Tortuga se niega a recibir ese dinero porque el acuerdo que él hizo con Sugi consiste en entregarle el dinero en persona y todos los días. Esto hizo enfurecer al deudor, quien muy enojado recogió a Tortuga del cuello, mientras le advierte que no intente jugar con él, porque lo golpeará hasta que se desangre. Lejos de sentirse intimidado, Tortuga le exige que recoja el dinero que tiró al suelo y se lo lleve a Sugi, quien ahora se encuentra frente a Mario y Lily, los cuales le preguntan dónde envió a su amigo Tortuga. Claramente, debido a que no puede comprobar que realmente sean amigos de Tortuga, se disculpa por no poder decirles dónde se encuentra. Pero cuando Mario estaba por comenzar a ponerse violento, Lily lo detiene y le suplica a Sugi que le diga dónde está Tortuga porque necesitan llevarlo al hospital de inmediato. Sugi, al considerar que en este caso la situación es importante, decide romper sus reglas y les cuenta que lo envió a Mishuku a cobrar un dinero que prestó. Además, les indica que con mucha suerte lo tendrán en este lugar en breves, aunque no está muy seguro de eso, porque el hombre al que debe cobrarle es un tipo bastante cruel. Y antes de que ellos le cuestionen que haya enviado a un niño a trabajar como cobrador, les cuenta que lo envió a realizar dicho trabajo a cambio de prestarle mucho dinero si conseguía cobrar la deuda. Mario, sorprendido, le consulta para qué necesita el dinero Tortuga, a lo que el anciano responde
responde que según lo que le dijo es para ayudar a su familia. Al escucharlo, Lily recuerda que hace unas horas había hablado con Tortuga sobre cuánto le costaría cumplir sus sueños. Debido a esto, lamentan que esté arriesgando su vida solo para ayudarla. Por lo tanto, Mario, preocupado por su amigo, le indica a Lily que debe abandonarla, porque ahora necesita ir a Mishuku. Ella le suplica que le permita acompañarlo, aunque él se niega porque están lidiando con personas peligrosas. De pronto, ambos quedaron choqueados cuando vieron que Tortuga, a pesar de sus heridas, logró regresar acompañado del deudor de Sugi. Pero cuando nadie lo esperaba, Lily, enfurecida con Tortuga, lo bofeteó y estalló en lágrimas, mientras lo regaña por ser tan tonto. Aunque en el fondo de su corazón está muy agradecida de tenerlo como amigo, porque siempre se las arregló para sobrevivir sola en un mundo carente de amabilidad y compasión, donde además nunca jamás había considerado a alguien su familia. Al día siguiente observamos que Mario y Lily hacen lo posible para que Tortuga sea atendido en el hospital americano, aunque él se niega por completo, porque desea que nadie lo examine. Pero Lily le recuerda que este examen es necesario porque ya sabe que estuvo expuesto a una explosión nuclear. Esto hizo enfurecer a Tortuga, quien regaña a Mario por habérselo contado, cuando habían acordado mantenerlo en secreto. Aunque él asegura que en realidad se lo contó porque ya la considera parte de la familia. Además le revela toda la humillación que Lily tuvo que soportar para que los americanos accedan a atenderlo. Por lo tanto, le indica que como ella lo considera su hermano menor, él debe escuchar las recomendaciones de su hermana mayor. Finalmente, estas palabras hicieron entrar en razón a Tortuga, el cual ahora aceptó ser examinado por los americanos. Unas horas después nos dirigimos junto a Lily, quien luego de lograr que los médicos americanos vean a su amigo, se reunió con Sugi, el cual le suplica que no le preste el dinero que acordó con Tortuga, porque en realidad ya no lo va a necesitar, debido a que decidió alejarse de su vida porque no quiere que siga arriesgando su vida por alguien que no lo merece. Pero Sugi, dejando en claro que es un anciano muy sabio, le asegura que así no funcionan las familias. Además, le afirma que sí le prestará el dinero porque es un hombre de palabra y no planea deshonrar el trato que hizo con Tortuga, aunque quizás no sea asunto suyo, porque de todas maneras, ella está planeando salir de su vida. Lily, consciente de que Sugi tiene razón, decide jugar su última carta y le pregunta avergonzada si es que él estaría dispuesto a comprarla. Una semana después nos trasladamos al hospital americano. Allí le revelan los resultados de sus exámenes a Tortuga, quien descubre que no tiene nada que requiera tratamientos, aunque le advierten que no puede descartar la posibilidad de que en el futuro tenga secuelas por exponerse a una explosión nuclear. Debido a esto, lo recomiendan realizarse exámenes médicos de forma regular. Posteriormente, en lugar de estar feliz de que todo resultó bien, Tortuga le confiesa a Mario que está muy preocupado porque hace una semana que Lily no aparece. Mario le asegura que no tiene ni idea de dónde se puede haber metido. Aún así le indica que ahora tienen que visitar a Sugi, porque le prometió que le informaría sobre los resultados de su examen. Al llegar, vaya sorpresa se llevó Tortuga al descubrir que Lily trabaja en casa de Sugi. Por lo tanto, muy enojado se lanza por el anciano, porque cree que es un viejo pervertido que la compró para satisfacer sus deseos sexuales. Sin embargo, tanto Lily como Mario, entre risas, lo detienen. Luego le explican lo que realmente estaba sucediendo, ya que Mario estaba al tanto de todo esto. A continuación le revelan que Lily comenzó a trabajar hace pocos días como sirvienta de Sugi, a cambio de un buen pago mensual y de que además se convierte en su aprendiz, algo que le ayudará a cumplir su sueño de poseer una tienda propia. Debido a esto, Tortuga, muy avergonzado, se disculpó con el anciano y le suplica que cuide bien de Lily. Al final, recogió el dinero que acordaron y le prometió que el otro día comenzaría a trabajar como prestamista del 1%. Meses después nos dirigimos junto a Mario, quien se encuentra entrenando porque aún no planea abandonar su sueño de convertirse en boxeador. Horas más tarde, mientras conversaba con Repollo, el cual regresó de su gira de peleas, se sorprendió al ver que Jeffrey ingresó al bar. Al día siguiente descubrimos que Jeffrey lo visitó con la intención de invitarlo a entrenar en el gimnasio de los americanos, ya que deseaba presentarle a un gran entrenador, un tipo llamado Jimmy Brown, el cual tras presentarse le exige a Mario que se ponga los guantes y se suba al ring de inmediato. A continuación vemos que Jimmy pone a prueba las habilidades boxísticas de Mario, quien como de costumbre evita golpear con la mano derecha, pero el entrenador americano lo obligó a que golpee con esa mano, aunque se decepcionó al recibir un débil golpe. Por lo tanto, al terminar la prueba le revela que en su vida entrenó a muchos campeones y puede darse cuenta que él tiene un enorme potencial como boxeador. Sin embargo, su mano derecha es un gran problema. Mario le asegura que estaba consciente de eso y les revela que esta fue la señal que necesitaba para abandonar su sueño de una vez. Luego, antes de marcharse, le agradece a Jeffrey por las molestias que se ha tomado con tal de verlo boxear otra vez, pero justo cuando estaba por abandonar el gimnasio, Jimmy lo detiene para hacerle una pregunta clave. Él le consulta qué haría en caso de que su mano derecha pueda ser curada. Esto sorprendió a Mario, quien le pregunta si eso es realmente posible, a lo que Jimmy le confiesa que no se lo puede garantizar, aunque conoce a un buen doctor que podría intentarlo. Debido a eso, le indica que si de verdad quiere continuar con el boxeo, se lo puede presentar. Pero como esta es una decisión muy importante, antes de darle una respuesta, Mario decidió conversar con sus amigos sobre su posible cirugía.
día. Como era de esperarse, todos estuvieron de acuerdo a que debería ver al doctor americano, porque sería una gran noticia que pueda curar su mano. Unos minutos después podemos ver que Mario y sus amigos se encuentran junto al doctor que Jimmy les recomendó, y aunque dicho doctor considera que es un caso muy complicado de curar, le asegura que hará lo mejor posible por ayudarlo. Posteriormente, tras varias horas de exámenes, el doctor le revela a Mario que desafortunadamente no le puede recomendar que se haga una cirugía porque sería una operación con mucho riesgo, e incluso le confiesa que jamás vio un caso similar. Aún así le indica tanto a Mario como a sus amigos que la posibilidad real de recuperación total es del solo 30% o quizás menos, lo que significa que si la operación sale mal, podría arruinar su vida diaria. Para su sorpresa, Mario aceptó operarse, ya que recordando las enseñanzas de Sakuragi, le asegura que incluso un 1% de posibilidades es suficiente para él. Sin embargo, como la intervención quirúrgica es demasiado cara, los amigos de Mario decidieron echarlo del consultorio, ya que ellos se encargarán de los costos de su operación y por eso mismo negociaron de inmediato con el doctor. Mientras tanto, Mario visitó la tumba de Sakuragi para prometerle que cumplirá su sueño de convertirse en campeón mundial de boxeo. De repente, se sorprendió al encontrarse con la madre de su mentor, quien lo invitó a su hogar, ya que deseaba agradecerle por visitar siempre la tumba de su hijo, y además deseaba conocerlo, porque sabe lo importante que fue para su hijo. Seguidamente, tras hablar sobre Sakuragi, ella le obsequió un recuerdo valioso que guardaba de su hijo, pero él se niega a aceptar las botas que su hijo nunca tuvo la oportunidad de usar en el ring. Ella insiste ya que está segura de que a su hijo le encantaría que él usara las botas para cumplir el sueño que ambos comparten. Algunos meses después descubrimos que la operación de Mario fue un éxito, y tal como lo soñaba, está a punto de debutar en un combate profesional de boxeo bajo la tutela de Jimmy. A continuación observamos que tras un fascinante combate que enorgulleció a sus amigos, Mario obtuvo su primera victoria como profesional, lo que significa que dio el primer paso para cumplir su sueño de convertirse en campeón mundial.